404. Osteoporosis. La osteoporosis, un trastorno caracterizado por resistencia ósea disminuida, es prevalente entre las mujeres posmenopáusicas, aunque también afecta a varones y mujeres con trastornos subyacentes o factores mayores de riesgo relacionados con desmineralización ósea. Sus principales manifestaciones clínicas son fracturas de vértebras y cadera, si bien tales lesiones pueden ocurrir en cualquier parte del esqueleto. La osteoporosis afecta a más de 10 millones de personas en Estados Unidos, pero solo se diagnostica y trata a una proporción muy pequeña de casos. Definición. La osteoporosis se define como la reducción de la resistencia ósea que incrementa el riesgo de fracturas. La pérdida de tejido óseo se relaciona con deterioro de la microarquitectura esquelética. La OMS define en términos operacionales la osteoporosis como una densidad ósea 2,5 desviaciones estándar, SD, Standard Deviations, por debajo del promedio de los adultos jóvenes sanos del mismo género y raza, también conocida como calificación T de -2,5. Las mujeres posmenopáusicas que se hallan en el extremo inferior del espectro joven normal, calificación T menor de -1,0, son aquellas que tienen una densidad ósea reducida y mayor riesgo de padecer osteoporosis. En este grupo es menor el riesgo, pero más de 50% de las fracturas en posmenopáusicas, incluidas las de la cadera, ocurren en este grupo con menor densidad ósea. Como consecuencia, la valoración clínica ha evolucionado para incluir el riesgo absoluto de fracturas, que incorpora factores como la densidad mineral ósea, BMD, Bone Mineral Density, junto con la edad, el género y otros factores clínicos de peligro para calcular el riesgo decenal de fracturas. Las fracturas por osteoporosis aparecen en la vida adulta en cualquier hueso, en casos de un traumatismo equivalente a una caída o después de hallarse la persona de pie, con la excepción de dedos de manos y pies, cara y cráneo. Epidemiología. En Estados Unidos hasta 8 millones de mujeres y 2 millones de varones adultos tienen osteoporosis, puntuación T- de -2,5 en columna lumbar, cadera completa y cuello femoral, y otros más de 40 millones de individuos tienen cifras de masa ósea que pueden representar un mayor riesgo de padecer osteoporosis, por ejemplo, masa ósea con puntuación T- de -1,0. La osteoporosis aparece con mayor frecuencia al incrementarse la edad, a medida que se pierde de forma progresiva tejido óseo. En las mujeres, la pérdida de la función ovárica en la menopausia, habitualmente hacia los 50 años, precipita pérdida ósea rápida, de tal modo que la mayoría cumple los criterios de la osteoporosis hacia los 70-80 años de edad. Conforme se produce el envejecimiento de la población, continúa el aumento del número de personas con osteoporosis y fracturas, a pesar de la disminución reconocida del riesgo específico de cada edad. Se ha calculado que en Estados Unidos cada año se producen 2 millones de fracturas como consecuencia de la osteoporosis. Muchas de las fracturas definidas como efecto de la osteoporosis ocurren en personas con una masa ósea menor. En esa población, un aspecto importante en el tratamiento clínico es el aislamiento de personas expuestas a un gran riesgo de padecerlas. Los aspectos epidemiológicos de las fracturas siguen la tendencia que muestra la disminución de la densidad ósea y muchas de ellas, en particular las de cadera y vértebras, muestran un incremento exponencial conforme la persona tiene mayor edad, figura 404.1. El riesgo permanente de fractura por osteoporosis en la mujer al llegar a los 50 años se acerca al 50% y el que corresponde a un varón de la misma edad se aproxima a 20%. En Estados Unidos cada año se producen cerca de 300.000 fracturas de cadera, la mayoría de las cuales requiere ingreso hospitalario o intervención quirúrgica. La probabilidad de que una persona caucásica de 50 años de edad sufra una fractura de cadera durante su vida es de 14% para mujeres y 5% para varones. El riesgo entre los individuos de raza negra es menor, casi de la mitad, y el riesgo en asiáticos e hispanos no negros es casi igual al de caucásicos. Las fracturas de cadera se relacionan con una incidencia elevada de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar y una tasa de mortalidad de 5 a 20% durante el primer año tras la cirugía. La más alta se registra en varones y afroamericanos. También se producen graves complicaciones después de fractura de cadera en 30% de los supervivientes que necesitan atención a largo plazo, y de ellos muchos no pueden actuar como lo hacían antes de la fractura. En Estados Unidos se producen cerca de 500.000 fracturas vertebrales sintomáticas cada año, pero probablemente más de 1 millón de las fracturas vertebrales anuales no se identifican en clínica cuando ocurren. Muchas de estas fracturas asintomáticas al principio se reconocen en forma accidental durante la práctica de una radiografía solicitada por otros fines, figura 404.2. Las fracturas vertebrales, incluso si son asintomáticas, constituyen un signo considerable de fragilidad esquelética y tienen el mismo valor anticipatorio de una fractura ulterior. Las fracturas vertebrales rara vez requieren hospitalización, pero se relacionan con morbilidad a largo plazo y un ligero aumento de la mortalidad, sobre todo vinculada con enfermedad pulmonar. Las fracturas vertebrales múltiples producen pérdida de talla, a menudo varios centímetros, cifosis, dolor y molestias secundarios a la alteración biomecánica de la espalda. Las fracturas torácicas se relacionan algunas veces con enfermedad pulmonar restrictiva, mientras que las lumbares lo hacen con síntomas abdominales que incluyen distensión, saciedad temprana y estreñimiento. En Estados Unidos se producen cerca de 400.000 fracturas de la muñeca cada año. En la osteoporosis también se fracturan otros huesos, incluidas cerca de 150.000 fracturas pélvicas y más de 100.000 del húmero proximal. Algunas son consecuencia de un traumatismo mayor, pero el umbral de fractura es menor en el hueso osteoporótico, figura 404.3.
Además de la densidad ósea atenuada, existen otros factores de riesgo para las fracturas. Los más frecuentes se resumen en el cuadro 404.1. Los siguientes son factores predictivos independientes de fracturas relacionadas con osteoporosis, en especial de cadera: edad, fracturas previas, antecedentes heredofamiliares de fracturas por osteoporosis, peso bajo, tabaquismo y alcoholismo. La enfermedad crónica con componentes inflamatorios que aumentan la remodelación esquelética, como la artritis reumatoide, elevan el riesgo de osteoporosis, al igual que las enfermedades relacionadas con mala absorción. Las enfermedades crónicas que incrementan el riesgo de caída o fragilidad, como las demencias, enfermedad de Parkinson y esclerosis múltiple, también elevan el riesgo de fracturas. Cuadro 404.1. En Estados Unidos y Europa, las fracturas vinculadas con la osteoporosis son más frecuentes en mujeres que en varones, tal vez a causa de una menor masa ósea máxima o a la pérdida posmenopáusica de masa ósea en las mujeres. No obstante, esta diferencia de género en la densidad ósea y el incremento de las fracturas de cadera relacionados con la edad no es tan evidente en otras culturas, quizá por factores genéticos, grado de actividad física o dieta. Las fracturas son factores de riesgo por sí mismos para otras futuras. Cuadro 404.1. Las vertebrales elevan el riesgo de otras fracturas vertebrales y del esqueleto periférico, como la cadera y la muñeca. Las de muñeca también aumentan el riesgo de fracturas vertebrales y de cadera. Entre los individuos más de 50 años, cualquier fractura, excepto las de los dedos de manos y pies, cara y cráneo, se debe considerar en relación con osteoporosis, pese a las circunstancias de esta. El hueso osteoporótico tiene mayor probabilidad de romperse que el hueso normal con un traumatismo de cualquier intensidad, y una fractura en una persona más de 50 años es indicación para iniciar un estudio de osteoporosis. Casi nunca ocurre porque los cuidados después de la fractura no siempre están bien coordinados. Los intentos recientes para coordinar la atención, en la cual una persona asume la responsabilidad de orientar a los pacientes en todo el sistema de atención y asegurar la valoración y el tratamiento de la osteoporosis, pueden mejorar la tarea asistencial, si bien esta es más difícil en sistemas abiertos de atención médica de Estados Unidos. En países en que predomina el sistema de financiamiento único, al parecer es eficaz, como los sistemas asistenciales cerrados en la Unión Americana. El riesgo de una fractura futura después de ocurrida la primera no es lineal. Su punto máximo se observa en los primeros 2 años después de la fractura original. Un gran estudio reciente de la base de datos de Medicare señaló que casi 20% de las mujeres presentará una nueva fractura en el lapso de 2 años tras la primera. El riesgo decrece a menos de la mitad de las cifras en los 3 años siguientes y disminuye hasta una línea basal a partir de ese momento, incluidos casi todos los tipos de fractura, aunque el de la columna o la cadera puede persistir un poco más de tiempo. Fisiopatología. Remodelación ósea. La osteoporosis es consecuencia de la pérdida de hueso por cambios normales relacionados con la edad que se producen en la remodelación ósea, así como factores intrínsecos y extrínsecos que acentúan este proceso. Estos cambios pueden superponerse a una menor masa ósea máxima. En consecuencia, el proceso de remodelación ósea es fundamental para entender la fisiopatología de la osteoporosis. Durante el crecimiento, el esqueleto aumenta de tamaño mediante el crecimiento lineal y por aposición de tejido óseo nuevo sobre las superficies externas de la corteza, figura 404.4. Este último proceso es el fenómeno de modelación y también permite que los huesos largos se adapten en su forma a las fuerzas que actúan sobre ellos. El incremento de la producción de hormonas sexuales en la pubertad es imprescindible para que se produzca la maduración máxima del esqueleto, que alcanza su punto más alto de masa y densidad al principio de la edad adulta. Es después de la pubertad que el dimorfismo sexual en el tamaño esquelético se torna evidente, aunque la densidad ósea real se mantiene similar en personas de ambos sexos. La nutrición y el estilo de vida también son elementos importantes en el crecimiento, si bien los factores genéticos son los principales determinantes de la masa ósea máxima y densidad esquelética. Numerosos genes controlan el crecimiento del esqueleto, la masa ósea máxima y el tamaño corporal, así como la estructura esquelética y la densidad. A partir de estudios en gemelos, se ha calculado que se heredan 50-80% de los caracteres de densidad y tamaño óseo. Aunque la masa ósea máxima es con frecuencia más baja entre las personas que tienen antecedentes familiares de osteoporosis, no han sido concluyentes los estudios de relación de los posibles genes receptor de vitamina D, colágeno de tipo 1, receptor de estrógenos, estrógen receptor, interleucina, IL-6, y factor de crecimiento similar a la insulina 1, factor de crecimiento similar a la insulina 1, insulin-like growth factor 1 y de la masa ósea, el recambio óseo y la prevalencia de las fracturas. Los estudios de enlace sugieren que hay un locus genético sobre el cromosoma 11 relacionado con masa ósea elevada. En fecha reciente se identificó una familia con masa ósea muy elevada con una mutación puntual en LRP5, proteína relacionada con una lipoproteína receptora de baja densidad. No es clara la participación de este gen en la población general, aunque una mutación no funcional causa síndrome de osteoporosis pseudoglioma y la señalización LRP5 es en apariencia importante para controlar la formación ósea. Las investigaciones del genoma completo para dilucidar la disminución de la masa ósea sugieren la participación de múltiples genes, muchos de los cuales intervienen en el control de la talla corporal. En los adultos, la remodelación ósea, no la modelación, constituye el proceso esquelético metabólico fundamental.
La remodelación ósea tiene dos funciones principales. 1. Reparar la microlesión dentro del esqueleto para conservar su fuerza y asegurar la relativa juventud del esqueleto. Y 2. Obtener calcio a partir del esqueleto para mantener su concentración sérica. La remodelación se activa por la microlesión ósea como resultado de una fuerza excesiva o acumulada. La demanda aguda de calcio comprende la reabsorción mediada por los osteoclastos y el transporte de calcio a través de los osteocitos. Las demandas crónicas de calcio causan hiperparatiroidismo secundario, mayor remodelación ósea y osteopenia general. La remodelación ósea es efecto de la actividad coordinada de osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. Los primeros son las células diferenciadas y en fase terminal provenientes de los osteoblastos después de su incorporación en el tejido óseo recién formado. Los segundos osteoblastos proceden de la línea mesenquimatosa y los terceros osteoclastos de la línea de monocitos / macrófagos. La remodelación ósea también es regulada por diversas hormonas circulantes, incluidos estrógenos, en ambos géneros, andrógenos, vitamina D, y hormona paratiroidea, PTH, así como ciertos factores de crecimiento locales como factor de crecimiento similar a la insulina, 1, factor transformador del crecimiento beta, TGF-beta, péptido relacionado con la hormona paratiroidea, PTHRP, interleucinas, IL, prostaglandinas y miembros de la superfamilia del factor de necrosis tumoral, TNF, tumor necrosis factor. Dichos factores modulan en particular el ritmo con el que se activan nuevos sitios de remodelación, lo que tiene como resultado inicial una reabsorción ósea osteoclástica seguida de un periodo de reparación durante el cual los osteoblastos sintetizan tejido óseo nuevo. La citosina encargada de la comunicación entre los osteoblastos, otras células de la médula ósea y los osteoclastos se conoce como ligando RANK, receptor activator for nuclear factor kappa BNFKB. El RANKL, miembro de la familia del factor de necrosis tumoral, se libera en los osteocitos, osteoblastos y ciertas células del sistema inmunitario. El receptor de los osteoclastos para esta proteína se conoce como RANK. La activación de RANK por efecto del RANKL es una vía final común en el desarrollo y activación del osteoclasto. La osteoprotegerina es un señuelo humoral para RANKL que también secretan los osteoclastos, figura 404.5. La modulación de la atracción y actividad de los osteoclastos parece relacionarse con la interrelación entre estos tres factores. Las influencias adicionales incluyen la nutrición, sobre todo el consumo de calcio, y el grado de actividad física. La vía natural de señalización WNT regula en parte la producción de RANKL. La activación de esta vía por medio de la descarga mecánica, o por factores hormonales o de citocinas, estimula la formación de hueso al intensificar la formación y la actividad de osteoblastos y disminuye la secreción de RANKL, lo cual inhibe la producción y actividad de los osteoclastos. La esclerostina, proteína osteocítica, constituye un inhibidor importante de la activación de WNT y la síntesis de hueso. Las vías de RANKL y WNT se han convertido en objetivos para el tratamiento farmacológico de la osteoporosis, véase más adelante. En adultos jóvenes, el hueso reabsorbido se repone con una cantidad igual de tejido óseo nuevo. Por tanto, la masa esquelética permanece constante después de alcanzar la masa ósea máxima alrededor de los 20 años. Sin embargo, después de los 30 a 45 años de edad se desequilibran los procesos de reabsorción y formación de hueso y la reabsorción excede a la formación. Este desequilibrio puede iniciar en distintas edades y varía en diferentes puntos del esqueleto. Se acentúa en las mujeres después de la menopausia. La pérdida ósea excesiva puede ser resultado del aumento de la actividad osteoclástica, el descenso de la actividad osteoblástica o ambos a la vez. Además, la mayor frecuencia de activación de la remodelación, y por ende del número de sitios en remodelación, puede magnificar el pequeño desequilibrio que se observa en cada unidad de remodelación. El aumento en el reclutamiento de los sitios para remodelación ósea produce disminución reversible del tejido óseo, pero también puede causar pérdida permanente de tejido con rompimiento de la configuración esquelética. En el hueso trabecular, si los osteoclastos penetran las trabéculas, no dejan un molde para la formación de hueso nuevo y por consiguiente sobreviene la pérdida ósea rápida y se afecta la conectividad del hueso esponjoso. Un mayor número de sitios en remodelación eleva la probabilidad de este fenómeno. En el hueso cortical, el aumento de la activación para remodelación crea hueso más poroso. El efecto de este incremento de la porosidad en la fuerza del hueso cortical puede ser modesto si no se modifica el diámetro total del hueso. Sin embargo, el descenso de la posición de hueso nuevo en la superficie perióstica, aunado a la mayor reabsorción endocortical del hueso, reduce la fortaleza biomecánica de los huesos largos. Incluso una mínima intensificación en la pérdida ósea normal agrava el riesgo de fracturas por osteoporosis, ante los cambios observados de configuración, y la osteoporosis es fundamentalmente una enfermedad con trastornos de la estructura del esqueleto, aunque el instrumento principal disponible en clínica, la absorciometría radiográfica con doble energía XA, Dual Energy X-ray Absorptiometry, cuantifica masas, un cálculo del mineral en el hueso, y no su configuración. Se cuenta ya con algunos instrumentos que permiten ampliar los conocimientos de la estructura del esqueleto, incluida la calificación del hueso trabecular, una adición no invasiva de la absorciometría radiográfica con doble energía. Calcio nutricional. La masa ósea máxima puede trastornarse por el consumo insuficiente de calcio, entre otros factores nutricionales, calorías, proteínas y otros minerales, durante el crecimiento, lo que origina mayor riesgo de osteoporosis en una etapa ulterior de la vida.
Durante la vida adulta, el consumo de calcio en cantidades insuficientes induce hiperparatiroidismo secundario e incremento de la tasa de remodelación a fin de conservar normales las concentraciones séricas de este ion. La hormona paratiroidea estimula la hidroxilación de la vitamina D en el riñón, lo que tiene como consecuencia incremento de las concentraciones de 1,25 dihidroxivitamina D, 1,25 o 2D y aumento de la absorción del calcio por el tubo digestivo. La hormona paratiroidea reduce además la pérdida renal de calcio. Aunque estas son respuestas homeostáticas compensatorias apropiadas para ajustar la economía del calcio, los efectos a largo plazo son nocivos para el esqueleto porque el aumento de los índices de remodelación y el desequilibrio continuo entre la reabsorción y la formación en sitios de remodelación se combinan para acelerar la pérdida de tejido óseo. El consumo total diario de calcio menos de 400 miligramos es nocivo para el esqueleto, y es probable que el consumo de 600 a 800 miligramos, que es el promedio entre los adultos estadounidenses, también sea menor al óptimo. Las cantidades diarias recomendadas son de 1000 a 1200 miligramos para adultos, lo que permite acomodarse a la heterogeneidad de la población en el control del equilibrio del calcio. Tales consumos deben provenir preferentemente de alimentos y se utilizan los complementos solo si hay escasez de estos últimos y no pueden modificarse fácilmente. La cantidad de complemento debe ser suficiente para que el ingreso total del mineral se acerque a 1200 miligramos por día. Estudios recientes han sugerido que puede haber diferencias en la seguridad, según sea la fuente de calcio. La ingestión abundante que proviene más bien de complementos eleva al parecer el riesgo de que surjan cálculos renales y tal vez calcificaciones cardiovasculares, aunque los datos de publicaciones son inconsistentes y controvertidos. Vitamina D. La deficiencia grave de vitamina D causa raquitismo en niños y osteomalacia en adultos. Sin embargo, cada vez hay más evidencia de que tal deficiencia puede ser más frecuente de lo previsto, sobre todo entre individuos con riesgo elevado, como los ancianos, los que viven en latitudes septentrionales, y personas con deficiencias nutricionales, obesidad, malabsorción o enfermedad crónica hepática o renal. Los individuos de piel oscura también tienen mayor riesgo de deficiencia de vitamina D. Subsiste la controversia en cuanto a los valores óptimos de 25, hidroxivitamina D 25, o D en suero y otras cifras óptimas, más de 75 nanomol por litro, 30 nanogramos por mililitros. Para alcanzar estos valores en la mayoría de los adultos se requieren consumos de 800 a 1000 unidades por día, o mayores en individuos con factores de riesgo, véase antes. La insuficiencia de vitamina D conduce a hiperparatiroidismo secundario compensatorio y es un factor de riesgo importante para osteoporosis y fracturas. Algunos estudios muestran que más de 50% de los pacientes internados en el servicio de medicina general presenta rasgos bioquímicos de deficiencia de vitamina D, incluidas concentraciones altas de hormona paratiroidea, fosfatasa alcalina y cifras bajas de calcio ionizado. En las mujeres que viven en latitudes nórdicas, las concentraciones de vitamina D disminuyen durante los meses invernales. Esto se relaciona con la pérdida estacional de hueso, reflejo del aumento del recambio óseo. Incluso en personas que deambulan y sanas se incrementa la prevalencia de hipovitaminosis D leve, lo cual depende en parte de la menor exposición a los rayos solares, junto con el uso cada vez mayor de pantallas solares potentes. La administración de vitamina D hace que sus cifras retornen a lo normal, más de 75 micromol por litro, 30 nanogramos por mililitros, e impide el incremento concomitante de la remodelación y la pérdida de hueso y las fracturas. Se ha corroborado que decrecen las cifras de caídas y fracturas en personas en latitudes septentrionales cuyo ingreso de vitamina D es mayor y con valores de 25, hidroxivitamina D, mayores, aunque los datos de un estudio sugirieron que con mayores cifras de 25, hidroxivitamina D, se elevaba el riesgo de caídas. Las concentraciones de la vitamina pueden afectar el riesgo o la intensidad de otras enfermedades, entre ellas cánceres, colorectal, prostático y mamario, enfermedades autoinmunitarias, esclerosis múltiple, enfermedades cardiovasculares y diabetes, aunque muchos estudios clínicos con grupo testigo no han confirmado estos efectos. Estado estrogénico. Es probable que el déficit de estrógenos provoque pérdida ósea por dos mecanismos distintos, aunque interrelacionados. 1. La activación de nuevos sitios de remodelación ósea, y 2. La acentuación del desequilibrio entre la formación y la reabsorción ósea. Los cambios de la frecuencia de activación producen pérdida transitoria de hueso hasta que se alcanza un nuevo estado de equilibrio entre la formación y la reabsorción. No obstante, el desequilibrio en la remodelación produce disminución permanente de la masa. Además, la simple presencia de más sitios de remodelación en el esqueleto eleva la probabilidad de que las trabéculas sean perforadas, lo que elimina la capa sobre la que se puede formar nuevo hueso y acelera la pérdida de tejido óseo. El estado de deficiencia estrogénico más frecuente es la interrupción de la función ovárica en el momento de la menopausia, que se produce como media a los 51 años de edad. En consecuencia, con la esperanza de vida actual, una mujer normal vive alrededor de 30 años sin el aporte ovárico de estrógenos. Una causa cada vez más frecuente de deficiencia de estrógeno es el tratamiento del cáncer de mama con inhibidores de la aromatasa. Los mecanismos por los que la deficiencia de estrógenos produce pérdida ósea se resumen en la figura 404.5. Las células de la médula ósea, macrófagos, monocitos, precursores de osteoclastos, células cebadas, así como las células óseas, osteoblastos, osteocitos, osteoclastos, expresan receptor de estrógeno alfa y beta.
La pérdida de estrógenos aumenta la producción de RANKL y puede reducir la síntesis de osteoprotegerina, lo que incrementa la formación de osteoclastos. Los estrógenos también pueden ser importantes para determinar el tiempo de vida de las células óseas y controlar la velocidad de apoptosis. Por tanto, en situaciones de carencia estrogénica, el tiempo de vida de los osteoblastos disminuye, mientras que aumenta la longevidad y la actividad de los osteoclastos. La rapidez y duración de la pérdida ósea después de la menopausia son heterogéneas e impredecibles. Una vez que se pierden superficies en el hueso esponjoso, debe disminuir la rapidez de pérdida ósea. Sin embargo, en la cortical esa pérdida es más lenta, aunque persiste por un lapso mucho mayor, puesto que la remodelación inicia en la superficie del hueso, el hueso trabecular, que tiene una superficie considerablemente mayor 80% del total que el cortical, se afecta de forma preferente por el déficit de estrógenos. Las fracturas aparecen antes en los sitios donde el hueso trabecular tiene más importancia para la resistencia ósea. En consecuencia, las que se producen primero son las fracturas vertebrales como efecto de la falta de estrógenos. En los varones, el estrógeno puede ser un elemento importante en la regulación de la remodelación ósea. En un experimento en que se logró la deficiencia de estrógeno y andrógeno en varones, la restauración del aporte del primero redujo la cifra de remodelación, en grado mayor de lo que logró la restauración de andrógeno. Actividad física. La inactividad, como el reposo prolongado en cama o la parálisis, produce pérdida de masa ósea significativa. En cambio, los deportistas tienen una masa ósea mayor que la población general. Estos cambios de la masa esquelética son más intensos cuando el estímulo comienza durante el crecimiento y antes de alcanzar la pubertad. Los adultos tienen menos capacidad que los niños para incrementar su masa ósea después de restablecer la actividad física. Los datos epidemiológicos apoyan los efectos beneficiosos del esqueleto para incrementar de forma notoria y crónica la actividad física. El riesgo de fracturas es más bajo en las comunidades rurales y en los países donde la actividad física se mantiene hasta la ancianidad. Sin embargo, cuando se inicia el ejercicio durante la vida adulta, los efectos de la actividad física moderada son leves, con incremento de la masa ósea de 1 a 2% según los resultados de los estudios a corto plazo, menos de 2 años de duración. Se afirma que los individuos más activos tienden a sufrir menos caídas y son más capaces de protegerse al caer, con lo cual reducen su riesgo de experimentar fracturas. La actividad física continua en los años finales de la vida lentifica, al parecer, el deterioro cognitivo y es otra razón importante para incluir programas de ejercicio en la población de ancianos. Enfermedad crónica. Varias enfermedades genéticas y adquiridas se acompañan de incremento del riesgo de osteoporosis. Cuadro 404.2. Los mecanismos que contribuyen a la pérdida de hueso son específicos para cada enfermedad y habitualmente son la consecuencia de múltiples factores, como la nutrición, reducción de los grados de actividad física y factores que afectan a las tasas de remodelación ósea. En la mayor parte de las circunstancias, pero no en todas, el diagnóstico primario se establece antes que haya manifestaciones clínicas de osteoporosis. Las diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 se acompañan de un mayor riesgo de fracturas, y el riesgo aumenta si la densidad ósea es mayor, en comparación con el observado en la población sin diabetes. Esto puede deberse a diferencias en la composición química del tejido óseo, que es más frágil de lo normal, a una propensión a la conversión de precursores en adipocitos y no de osteoblastos, y a las secuelas diabéticas que agravan el riesgo de caídas y lesiones. Medicación. Un gran número de fármacos administrados en la práctica clínica puede tener efectos negativos sobre el esqueleto. Cuadro 404.3. Los glucocorticoides son una causa frecuente de osteoporosis. Con frecuencia no es posible determinar el grado en que la osteoporosis se relaciona con el uso de glucocorticoides o con otros factores, ya que el tratamiento se superpone con los efectos de la enfermedad primaria, que por sí misma puede vincularse también con pérdida de la masa ósea, por ejemplo, artritis reumatoide. Las dosis excesivas de hormona tiroidea pueden acelerar la remodelación ósea y producir pérdida de masa ósea. Otros fármacos tienen menos efectos negativos sobre el esqueleto que las dosis farmacológicas de glucocorticoides. Los anticonvulsivos parecen incrementar el riesgo de osteoporosis, aunque muchos individuos afectados tienen también déficit de 1,25-dihidroxivitamina D, ya que los anticonvulsivos que inducen al sistema del citocromo P450 alteran también el metabolismo de la vitamina D. Los pacientes sometidos a trasplante tienen un alto riesgo de sufrir pérdida rápida de masa ósea y fracturas, no solo por los glucocorticoides sino también por el tratamiento con otros inmunodepresores, como ciclosporina y tacrolimus, FK506. Además, estos pacientes presentan con frecuencia alteraciones metabólicas subyacentes, como insuficiencia hepática o renal, que predisponen a pérdida ósea. En fecha reciente se ha demostrado en estudios de observación que los inhibidores de la bomba de protones guardan relación con un mayor riesgo de fracturas. Ante su uso muy amplio y frecuente por largo tiempo, el efecto que tienen en el esqueleto asume importancia desde la perspectiva de salud pública, y si se intenta revisar el riesgo en fracturas en personas. Los inhibidores de la aromatasa, que ejercen un bloqueo potente en la enzima aromatasa que convierte los andrógenos y otros precursores suprarrenales en estrógenos, decrecen en gran medida las concentraciones circulantes de estrógenos posmenopáusicos. Estos fármacos, que se usan en varias etapas del tratamiento contra el cáncer mamario, también tienen un efecto nocivo demostrado en la densidad ósea y el riesgo de fractura. Los tratamientos con privación de andrógeno, para varones con cáncer prostático, también producen una pérdida rápida de hueso y un mayor riesgo de fracturas.
Algunos antidiabéticos, incluidos las tiazolidinedionas, aunque no de modo exclusivo, y los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, agravan el riesgo de osteoporosis y fracturas. Es difícil en algunos casos diferenciar el riesgo que implica la enfermedad primaria del atribuible a fármacos. Por ejemplo, entre los factores de riesgo intrínsecos de que surjan fracturas figuran la depresión y la diabetes. Tabaquismo. Cuando se fuma por mucho tiempo, los cigarrillos tienen efectos negativos sobre la masa ósea, que pueden estar mediados por la acción tóxica directa sobre los osteoblastos o de forma indirecta al modificar el metabolismo de los estrógenos. Como media, las fumadoras de cigarrillos alcanzan la menopausia 1 a 2 años antes que la población general. El tabaquismo de cigarrillos produce también efectos secundarios que pueden modular el estado del esqueleto, incluidas las enfermedades intercurrentes de vías respiratorias y de otros tipos, debilidad, disminución del grado de ejercicio, mala nutrición y necesidad de medicaciones adicionales, por ejemplo, glucocorticoides para la enfermedad pulmonar. Diagnóstico. Medición de la masa ósea. En la actualidad se dispone de varias técnicas no invasivas que permiten determinar la masa o densidad del esqueleto. Son la absorciometría radiográfica con doble energía, la absorciometría por rayos X con un solo nivel de energía, SXA, Single Energy X-Ray Absorptiometry, la tomografía cuantitativa y la ecografía. La absorciometría radiográfica con doble energía es una técnica radiológica muy precisa que se ha convertido en la referencia para medir la densidad ósea en la mayor parte de los hospitales. Aunque se pueden utilizar para cuantificar cualquier lugar del esqueleto, las mediciones clínicas habitualmente se realizan en la columna lumbar y cadera. También pueden emplearse para medir la densidad mineral ósea de la muñeca y la composición corporal. En la técnica con absorciometría radiográfica con doble energía se utilizan rayos X de doble energía para calcular el área de tejido mineralizado y el contenido mineral se divide por el área ósea, que corrige parcialmente el tamaño corporal y el óseo. La técnica absorciometría radiográfica con doble energía usa dos energías radiológicas para determinar el área de tejido mineralizado, y el contenido de minerales se divide entre el área ósea, lo cual corrige en parte el tamaño corporal y el óseo. Sin embargo, esta corrección es solo parcial, ya que la absorciometría radiográfica con doble energía es una técnica de exploración bidimensional y no puede cuantificar la profundidad o la longitud posterior o anterior del hueso. Por tanto, las personas de talla corta y las delgadas tienden a mostrar una densidad de minerales óseos menor del promedio, densidad mineral ósea, signo que es importante para interpretar las mediciones de esa variable. Los espolones óseos, frecuentes en la osteoartritis, tienden a aumentar falsamente la densidad ósea de la columna vertebral y representan un problema particular para hacer mediciones espinales en personas mayores. Dado que los aparatos para la absorciometría radiográfica con doble energía tienen varios fabricantes, los resultados varían en términos absolutos. En consecuencia, se ha convertido en una práctica normal relacionar los resultados con concentraciones normales mediante puntuaciones T1. Calificación T de 1 es igual a una desviaciones estándar, que comparan los resultados individuales con los de una población joven comparable en raza y sexo. El valor promedio señala una cifra de 0 y límites de más 2,5 a menos 2,5, es decir, 2,5 desviaciones estándar por arriba o debajo de la media. Las puntuaciones Z, también desviación estándar, comparan los resultados individuales con los correspondientes a la edad y a la población de referencia de igual género. Por consiguiente, una mujer de 60 años con una puntuación Z de -1, una desviación es estándar por debajo de la media para su edad, puede tener una puntuación T de -2,5, 2,5 desviaciones estándar por debajo de la media para el grupo testigo con individuos jóvenes figura 404, 6. 1. Calificación T menor de -2,5 en la columna lumbar, cuello femoral o cadera total se considera diagnóstica de osteoporosis. Como se mencionó ya, dado que más de 50% de las fracturas ocurre en individuos con masa ósea baja, esto es, 1 calificación entre -1,0 y -2,5, más que la osteoporosis, se ha tratado de redefinir la enfermedad como un riesgo de fractura y no como densidad mineral ósea específica. Para ello, el instrumento de valoración del riesgo absoluto de fracturas, FRAX, Fracture Risk Assessment, suele acompañar al informe de densidad ósea. Dicho instrumento mide la edad, género, talla, peso, antecedente de fracturas, fractura de cadera en un progenitor, consumo de corticosteroides, artritis reumatoide, otras causas secundarias y también la densidad ósea del cuello del fémur. Con esta información, el programa calcula el riesgo de SENA. En relación con fracturas mayores por osteoporosis, columna vertebral, cadera, muñeca y zona proximal del húmero en humanos, y también fractura de cadera. Asimismo, se puede utilizar la tomografía para medir la columna y la cadera, pero rara vez se emplea en clínica, en parte por la mayor exposición a la radiación y su costo. Se usa la tomografía periférica de gran resolución para medir el hueso del antebrazo o la tibia y es un instrumento de investigación no invasivo para obtener algún índice o imagen de la configuración del esqueleto. La resonancia también es útil en investigación para obtener algunos datos estructurales del antebrazo y posiblemente la cadera, pero también es por lo regular un instrumento de investigación actual. La ecografía se emplea para cuantificar la masa ósea mediante el cálculo de la atenuación de la señal a su paso por el hueso y la velocidad con la que lo cruza. Aún no se ha dilucidado si la ecografía valora propiedades del hueso distintas de la masa, por ejemplo, calidad, pero esto es una ventaja potencial en la técnica.
En virtud de su costo relativamente bajo y su movilidad, es posible utilizarla como procedimiento de detección en tiendas o actos de promoción de salud. Estas técnicas para medir la densidad mineral ósea tienen aprobación de FDA con base en su potencial para pronosticar el riesgo de fracturarse. La cadera es el sitio de elección para realizar la medición en la mayoría de los individuos porque valora de forma directa el riesgo de fractura de la cadera, la consecuencia más importante de la osteoporosis, mejor que cualquier otro sitio de cuantificación de la densidad ósea. Cuando se realizan medidas de la cadera con la absorciometría radiográfica con doble energía, es necesario medir al mismo tiempo la columna. En individuos más jóvenes, como mujeres perimenopáusicas o posmenopáusicas tempranas, las medidas de la columna pueden ser un indicador más sensible de la pérdida de masa ósea. Si no es posible medir la columna o la cadera a causa de alguna enfermedad degenerativa grave en ella o por escoliosis o antecedentes de operaciones en cualquiera de las dos zonas, suele medirse densidad mineral ósea de la muñeca. Indicaciones para medir la masa ósea. Se han desarrollado guías clínicas para el uso de la densitometría ósea en la práctica clínica, cuadro 404-4. Los lineamientos originales de la National Osteoporosis Foundation recomiendan medir la masa ósea en las mujeres posmenopáusicas, tras asumir que tienen uno o más factores de riesgo para osteoporosis además de la edad, sexo y deficiencia de estrógenos. Estas guías recomiendan además que se mida la masa ósea en todas las mujeres hacia los 65 años de edad, posición que ha ratificado la unidad S.S. Preventive Health Services Task Force. En los varones no son recomendables las valoraciones de la densidad ósea antes de los 70 años en ausencia de múltiples factores de riesgo o aparición de una fractura por osteoporosis. Los factores de riesgo: edad, antecedente de fractura, antecedente familiar de fractura de cadera, bajo peso corporal, consumo de cigarrillos e ingestión excesiva de alcohol, consumo de corticosteroides y artritis reumatoide, se combinan con densidad mineral ósea para valorar las probabilidades decenales de fracturas. Se dispone de recursos para calcular la probabilidad del riesgo de fractura como parte de los señalamientos de muchos aparatos de absorciometría radiográfica con doble energía y se puede conocer en línea en este sitio web, figura 404-7. En Estados Unidos hay una tendencia rentable a instituir el tratamiento si el riesgo de escena de fractura calculado por valoración del riesgo de fractura es más de 20%, o el riesgo de escena de fractura de cadera es más de 3%. Coexisten los dos factores. Valoración del riesgo de fractura es un instrumento imperfecto porque no incluye ninguna medición del riesgo de caídas y se descartan causas secundarias cuando se incorpora el factor de densidad mineral ósea. Más importante aún, no permite diferenciar la contribución que hace la probabilidad de fracturas futuras a partir de una fractura aguda reciente, en comparación con la importancia mucho menor de una fractura más remota. Aún más, no es indispensable para el diagnóstico de fracturas vertebrales y no establece la probabilidad adicional de que ocurran en pacientes que han tenido múltiples trastornos de ese tipo. A pesar de ello, es útil como un instrumento de orientación de los pacientes, en particular para los que muestran preocupación excesiva por sus cifras de densidad mineral ósea a pesar de su juventud y salud relativa. Estudios de imagen de la columna vertebral. El equipo absorciometría radiográfica con doble energía también se usa para obtener imágenes laterales de la columna dorsal y la lumbar, técnica denominada valoración de fracturas vertebrales, VFA, Vertebral Fracture Assessment. Las imágenes no son tan definitivas como las de las radiografías, pero resultan un buen instrumento de detección sistemática en mujeres y varones, según la edad y la densidad mineral ósea, incluso sin que existan síntomas específicos, dado que la mayor parte de las fracturas vertebrales no induce síntomas durante un largo tiempo. Más aún, la valoración de fracturas vertebrales también se utiliza para valorar la disminución de la talla o la dorsalgia que sugiere la presencia de una fractura vertebral no diagnosticada. Las fracturas de vértebra suelen ser asintomáticas al parecer y por tanto rara vez se determina el diagnóstico preciso en ese momento. Puesto que las fracturas vertebrales, sintomáticas o asintomáticas, se acompañan de las mismas secuelas clínicas, es esencial identificar a los pacientes afectados. La prevalencia de fracturas vertebrales en Estados Unidos basada en la población estudiada en The National Health and Nutrition Evaluation Studies, NANES, era cercana a 10% en el decenio de 1970 y a 20% en el de 1980, cuando se aplicaron criterios diagnóstico más estrictos. La NOF y otras organizaciones han recomendado practicar estudios imagenológicos de la columna a las mujeres al cumplir los 65 años y en los varones a los 70 años, si la puntuación T es menos de 1,5 en la columna, la cadera o el cuello femoral. En mujeres de 70 años y varones de 80 años se indica el mismo procedimiento si la puntuación T es menos de menos 1,0. En personas más jóvenes se recomiendan los estudios de imagen de la columna para quienes muestran alguna fractura vinculada con osteoporosis, disminución de la talla o consumo de glucocorticoides, cuadro 404-5. Estudio del paciente. Osteoporosis. La transición perimenopáusica es una buena oportunidad para iniciar la revisión de los factores de riesgo de osteoporosis y considerar las indicaciones de realizar una prueba para medir la densidad mineral ósea. La anamnesis y la exploración física cuidadosas permiten identificar los factores de riesgo de osteoporosis. Una puntuación Z baja incrementa las sospechas de una enfermedad secundaria de pérdida ósea a menos que el valor bajo pueda explicarse por el tamaño corporal.
La pérdida de talla más de 2,5 a 3,8 centímetros es una indicación para valoración de fracturas vertebrales mediante absorciometría radiográfica con doble energía o para radiografías que permitan descartar fracturas vertebrales asintomáticas, al igual que lo es la presencia de una cifosis significativa o dolor de espalda, en particular si aparece después de la menopausia. En los pacientes que acuden por primera vez al médico con fracturas, es importante descartar como causa algún cáncer oculto. Esto es posible en una radiografía sistemática, aunque en ocasiones se necesitan tomografía, resonancia o estudios con radionúclidos. Es importante no soslayar la posibilidad de fracturas, tan solo porque ocurren con algún traumatismo grave. Las personas con osteoporosis muestran fracturas con mayor facilidad con cualquier lesión de todos los niveles, concepto en el que hay que insistir de manera constante. Valoración sistemática de laboratorio. No existe un algoritmo establecido para el estudio de mujeres con osteoporosis. Un estudio general con análisis completo de sangre, calcio sérico, y quizá calcio en orina de 24 horas, más pruebas de función hepática y renal, es útil para identificar causas seleccionadas de pérdida de masa ósea, en particular en mujeres con fracturas o puntuaciones Z bajas. Una concentración sérica elevada de calcio sugiere hiperparatiroidismo o un tumor maligno, mientras que una concentración sérica baja puede reflejar desnutrición o una enfermedad de mala absorción como la celíaca. En presencia de hipercalcemia, la medición del valor sérico de hormona paratiroidea puede permitir distinguir entre el hiperparatiroidismo, hormona paratiroidea elevada, y una enfermedad maligna, hormona paratiroidea baja, y una concentración alta de péptido relacionado con la hormona paratiroidea puede ayudar a demostrar la presencia de hipercalcemia humoral relacionada con cáncer. El calcio bajo en orina, menos de 50 mg por 24 horas, sugiere desnutrición o malabsorción. El calcio elevado en orina, más de 300 mg por 24 horas, durante su consumo normal, es necesario no administrar complementos de calcio cuando menos una semana antes de reunir la orina, es indicativo de hipercalciuria. La hipercalciuria se produce sobre todo en tres situaciones. 1. Pérdida renal de calcio, que es más frecuente en varones con osteoporosis. 2. Hipercalciuria absortiva, que puede ser idiopática o vincularse con incremento de la 1,25-dihidroxivitamina D, en enfermedades granulomatosas. O 3. Neoplasia hematológica o trastornos relacionados con recambio óseo excesivo, como la enfermedad de Paget, hiperparatiroidismo e hipertiroidismo. La hipercalciuria renal se trata con diuréticos tiazídicos que disminuyen la calciuria y mejoran la economía de calcio. En personas con fracturas relacionadas con osteoporosis o densidad ósea en valores osteoporóticos debe medirse la concentración sérica de 25-hidroxivitamina D, ya que el consumo de vitamina D, necesario para alcanzar una cifra deseada, más de 30 nanogramos por mililitros, es muy variable. Se valora el hipertiroidismo mediante la cuantificación de hormona estimulante de la tiroides, TSH. Si hay sospecha clínica de síndrome de Cushing, se mide el cortisol libre urinario o su concentración sérica en ayuno después de administrar dexametasona por la noche. Cuando se sospechan enfermedad intestinal, malabsorción o desnutrición, se valoran las concentraciones séricas de albúmina y colesterol y se solicita biometría hemática completa. La anemia, macrocítica por deficiencia de vitamina B12 o folato o microcítica por deficiencia de hierro, o las concentraciones séricas bajas de colesterol o las concentraciones urinarias bajas de calcio pueden indicar malabsorción asintomática. Si estas u otras características sugieren malabsorción, se debe valorar el caso con mayor profundidad. En la actualidad se encuentra enfermedad celíaca asintomática con frecuencia creciente. El diagnóstico se establece mediante mediciones de anticuerpos antigliadina, antiendomiciales o antitransglutaminasa, pero puede requerirse también biopsia endoscópica. Esto se confirma mediante el estudio con una dieta sin gluten. Cuando se encuentra osteoporosis acompañada de síntomas como exantema, manifestaciones de alergia múltiple, diarrea o bochornos, debe excluirse la posibilidad de mastocitosis mediante medición de histamina en orina recolectada durante 24 horas o de triptasa en suero. Puede pasar inadvertido un mieloma y manifestarse como osteoporosis generalizada, aunque a menudo lo hace con dolor óseo y lesiones características en sacabocado en las radiografías. Para excluir este diagnóstico se requieren electroforesis sérica y urinaria y medición de cadenas ligeras en orina. Más a menudo se identifica una gamopatía monoclonal de importancia incierta, MGUS, monoclonal gammopathy of unclear significance, y se vigila más adelante a la persona para asegurar que no tiene un mieloma incipiente. La propia gamopatía monoclonal de importancia incierta puede acompañarse de un mayor riesgo de osteoporosis. Se necesita en ocasiones una biopsia de médula ósea para descartar mieloma, en personas con resultados equívocos de la electroforesis, y también se utiliza para descartar mastocitosis, leucemia y otros trastornos con infiltración de médula roja como la enfermedad de Gaucher. Biopsia ósea. El marcado con tetraciclinas del esqueleto permite determinar la tasa de remodelación, así como valorar otras enfermedades metabólicas óseas. El empleo actual de pruebas para determinar la densidad mineral ósea, combinadas con estudios hormonales y marcadores bioquímicos de remodelación ósea, ha sustituido en buena medida a las biopsias de hueso, aunque estas son todavía un recurso importante en el diagnóstico de la osteopatía mineral de la nefropatía crónica, en la valoración de mecanismos de acción de fármacos para la osteoporosis y la investigación clínica. Marcadores bioquímicos. Existen varios marcadores bioquímicos que proporcionan un índice de la tasa global de remodelación ósea, cuadro 404-6, y se relacionan en particular con la formación o reabsorción ósea. Miden la tasa global de remodelación de hueso en un solo punto en el tiempo.
Su aplicación clínica se ha obstaculizado por la variabilidad biológica, en parte relacionada con los ritmos circadianos, así como por la variabilidad analítica, aunque esta ha mejorado. En su mayor parte, los marcadores de remodelación no anticipan los índices de pérdida ósea con la precisión suficiente en personas para efectuar una valoración precisa de posibles cambios futuros en la densidad ósea. Sin embargo, aportan información complementaria y útil en la valoración inicial del paciente y la respuesta al tratamiento. Los marcadores de la reabsorción ósea son útiles a veces para calcular con anticipación el riesgo de fractura, al margen de la densidad de huesos, en particular en ancianos. En mujeres más de 65 años, cuando los resultados de la densidad ósea se hallan por arriba de los valores indicadores de tratamiento ya mencionados, un grado alto de reabsorción ósea debe llevar al médico a iniciar el tratamiento. La principal aplicación de los marcadores bioquímicos es vigilar la respuesta al tratamiento. Con la introducción de los nuevos antirresortivos, la remodelación ósea desciende con rapidez, primero la reabsorción y luego la formación de hueso. La inhibición de la reabsorción ósea es máxima alrededor de los 3 meses. Por tanto, la medición de la reabsorción ósea, CTX, es el mejor marcador, antes de iniciar el tratamiento, y a los 3 a 6 meses, proporciona un cálculo más temprano de la respuesta del paciente que una densitometría ósea. Se puede identificar la disminución de los marcadores de reabsorción después de la administración de potentes agentes contra este fenómeno como los bisfosfonatos, el denosumab y el estrógeno en dosis regulares. Dicho efecto es menos intenso después de administrar fármacos más débiles, como el raloxifeno o la calcitonina. Los marcadores del recambio óseo también son útiles para vigilar los efectos de 1,34-HPTH o teriparatida, que aumentan rápidamente la osteosíntesis. Se prefiere la P1NP, pero la osteocalcina es un marcador de formación muy bueno, y la reabsorción ósea ulterior. La sugerencia reciente de etapas sin fármacos, véase más adelante, ha introducido otro uso de los marcadores bioquímicos y permite la valoración del lapso en que dejan de actuar productos como los bisfosfonatos. Tratamiento. Osteoporosis. Tratamiento de las fracturas osteoporóticas. La atención de los pacientes con osteoporosis implica con frecuencia el tratamiento de las fracturas agudas y la enfermedad subyacente. La fractura de cadera casi siempre exige reparación quirúrgica si la finalidad es que el paciente vuelva a caminar. Según sean la localización y la gravedad de la fractura, el estado de las articulaciones contiguas y el estado general del paciente, las técnicas pueden consistir en reducción abierta y fijación interna con clavos y placas, en artroplastías y artroplastías completas. Estas técnicas quirúrgicas se complementan con rehabilitación intensa para intentar devolver al paciente a su lado funcional anterior a la fractura. Las fracturas de los huesos largos requieren muchas veces fijación externa o interna, mientras que otras fracturas, por ejemplo, las vertebrales, costales y pélvicas, suelen tratarse solo con medidas de mantenimiento, y no requieren tratamiento ortopédico específico. Solo cerca de 25 a 30% de las fracturas con compresión vertebral se manifiesta con inicio súbito de dolor de espalda. En las fracturas sintomáticas agudas es necesario administrar analgésicos, del tipo de los antiinflamatorios no esteroideos, paracetamol, o ambos, combinados algunas veces con un narcótico, codeína o oxicodona. Algunos estudios clínicos con asignación al azar de pequeño tamaño han demostrado que la calcitonina puede reducir el dolor relacionado con las fracturas agudas con compresión vertebral. La inyección percutánea de polimetilmetacrilato, cemento artificial, en el cuerpo vertebral, vertebroplastía o cifoplastía, puede lograr el alivio casi inmediato del dolor en personas con un cuadro doloroso intenso por fracturas vertebrales agudas o subagudas. Entre los aspectos preocupantes en cuanto a seguridad, se halla la extravasación del cemento con secuelas neurológicas y un mayor riesgo de fractura en vértebras contiguas por la rigidez del hueso tratado. Para el tratamiento del dolor pueden ser útiles periodos cortos de reposo en cama, aunque en general se recomienda la movilización temprana porque evita el aumento de la pérdida de masa ósea relacionada con la inmovilidad. En ocasiones, la movilización precoz se puede facilitar con una férula elástica suave. A menudo se producen espasmos musculares en las fracturas con compresión aguda, que se pueden tratar con relajantes musculares y calor local. El dolor intenso muestra resolución en término de 6 a 10 semanas. Si dura más tiempo sugiere la posibilidad de mieloma múltiple u otras afecciones subyacentes. Las fracturas vertebrales producen disminución de la talla porque reducen la altura de los cuerpos de las vértebras cuando se comprimen. Las fracturas de ese tipo originan una postura sifótica, en particular cuando tienen contorno cuneiforme, o simplemente reducen la altura del segmento torácico. Es probable que el dolor crónico después de una fractura vertebral no tenga origen óseo y puede ser consecuencia de sobrecarga anormal en músculos, ligamentos y tendones y artritis interarticular secundaria, proveniente de alteraciones en la forma del tórax, el abdomen o ambas zonas. El dolor crónico puede ser efecto también del asentamiento directo de las costillas sobre las crestas ilíacas, sobre todo en pacientes que tuvieron múltiples fracturas por compresión. El dolor crónico es difícil de tratar y con frecuencia exige analgésicos, algunas veces incluso narcóticos. Puede ser necesario reposo intermitente frecuente en decúbito dorsal o en posición semirreclinada para permitir la relajación de los tejidos blandos en tensión. Los ejercicios de estiramiento posterior, para vertebrales, pueden ser beneficiosos. La aplicación de calor ayuda a relajar los músculos y reduce el componente muscular de las molestias. En algunos pacientes son útiles diversas técnicas físicas, como ultrasonido y estimulación nerviosa transcutánea.
El dolor también se produce en la región del cuello, no como consecuencia de fracturas compresivas, que casi nunca se producen en la columna cervical como efecto de la osteoporosis, sino por la tensión crónica vinculada con los intentos de elevar la cabeza en una persona con cifosis dorsal grave. Las fracturas vertebrales múltiples se acompañan con frecuencia de síntomas psicológicos, que no siempre se reconocen de forma correcta. Los cambios en la configuración del cuerpo y el dolor de espalda pueden provocar deterioro intenso de la propia imagen y depresión secundaria. El equilibrio alterado, precipitado por la cifosis y el movimiento anterior del centro de gravedad del cuerpo, produce miedo a las caídas, una tendencia a permanecer en casa, que se convierte en el comienzo de un proceso de aislamiento social. Tales síntomas pueden aliviarse con apoyo familiar, psicoterapia o ambos. Cuando hay manifestaciones depresivas, algunas veces es necesario administrar medicamentos. Múltiples estudios indican que los pacientes que acuden por primera vez con fracturas después de los 50 años, incluidas las fracturas vinculadas por lo regular con la osteoporosis, no se someten casi nunca a estudios de detección sistemática ni se trata su osteoporosis. Se ha calculado que menos de 25% de las personas con fractura recibe atención de vigilancia. En fecha reciente, datos de algunos estudios han demostrado la eficacia de un programa relativamente sencillo y barato que reduce el riesgo de fracturas ulteriores. En el sistema Kaiser se ha observado una disminución de 20% de la aparición de fracturas de cadera con la introducción del denominado servicio de enlace en relación con fracturas. El sistema implica la participación de un profesional asistencial, casi siempre una enfermera o un asistente médico, encargado de coordinar la atención y la vigilancia, así como el tratamiento de la osteoporosis a medida que los enfermos pasan de una sala de urgencias, hospital de atención aguda o hospital de rehabilitación y práctica ortopédica al tratamiento como paciente externo. Si se repite la experiencia del sistema Kaiser, se ahorrarían cantidades considerables de asignaciones a servicios asistenciales y también habría una disminución impresionante de la incidencia de fracturas de cuello femoral y mejoría notable de la morbilidad y la mortalidad en la población en fase de envejecimiento. Tratamiento de la enfermedad primaria. Disminución de los factores de riesgo. Después de la cuantificación de riesgos, es preciso que los pacientes reduzcan el efecto de factores modificables de riesgo vinculados con la pérdida ósea y las caídas. Es importante revisar todos los fármacos que son necesarios y que se usan en la dosis mínima requerida. Deben valorarse los glucocorticoides para determinar que están bien indicados y prescribirse en las dosis menores posibles. En pacientes con tratamiento sustitutivo de hormonas tiroideas, se cuantifica la hormona estimulante de la tiroides para confirmar que se administra una dosis adecuada no excesiva porque la tirotoxicosis diatrógena se acompaña de aumento de la pérdida de masa ósea. Es necesario que los pacientes que fuman intenten abandonar el hábito. La reducción de los factores de riesgo de las caídas incluye también el tratamiento del abuso de alcohol y la revisión de la medicación para reconocer cualquier fármaco que produzca hipotensión ortostática o sedación, incluidos los hipnóticos y los ansiolíticos. Si ocurre nicturia, se reduce la frecuencia urinaria si es posible, por ejemplo, al disminuir o modificar la administración de diuréticos, ya que levantarse por la noche es un motivo frecuente de caídas. Es necesario instruir a los pacientes acerca de los dispositivos de seguridad ambiental para eliminar alambres expuestos, cordones de cortinas, alfombras resbaladizas y mesas móviles. Tampoco debe andarse con calcetines sobre suelos de madera y hay que comprobar el estado de las alfombras, en especial en las escaleras, e iluminar adecuadamente los accesos a los cuartos de baño y fuera de la casa. También es recomendable tratar los problemas de visión, en especial la percepción de la profundidad, que se relacionan de modo específico con aumento del riesgo de caídas. Los pacientes ancianos con deterioro neurológico, por ejemplo, apoplejía, enfermedad de Parkinson o enfermedad de Alzheimer, tienen un riesgo en particular elevado de caídas y deben supervisarse y cuidarse por personal especializado. Recomendaciones nutricionales. Calcio. Un gran número de datos indica que la ingestión óptima de calcio reduce la pérdida de masa ósea y suprime el recambio de hueso. En el cuadro 404.7 se muestran las recomendaciones más recientes procedentes de una publicación del Institute of Medicine. Los National Health Nutritional Evaluation Studies, NANES, han documentado en forma constante que la ingestión media de calcio se halla muy por debajo de estas recomendaciones. La fuente preferida de calcio son los alimentos, pero muchos pacientes necesitan complementos para que la ingestión se aproxime a 1200 miligramos por día. Los alimentos que sirven como fuente de calcio son los lácteos, leche, yogur y queso, leches no lácteas, almendras, arroz, soya, y los alimentos enriquecidos, como ciertos cereales, barquillos, y waffles, aperitivos, jugos y galletas. Algunos de estos alimentos enriquecidos contienen tanto calcio por ración como la leche. Varias verduras y frutas, como la col rizada, brócoli e higos secos, contienen cantidades bastante altas de calcio, aunque es probable que una parte no sea biodisponible. El consumo de calcio de alimentos también puede valorarse y se puede contar con elementos de cálculo en of.org o isopep.org. Si se necesita calcio complementario, se administra en dosis para complementar el consumo con alimentos de tal modo que el consumo total alcance la cifra necesaria, 1200 miligramos por día. Las dosis de ion complementario deben ser menos de 600 miligramos cada vez porque la fracción del calcio que se absorbe disminuye cuando se administran dosis mayores. El calcio complementario se calcula con base en el contenido de calcio elemental del complemento, no en el peso de la sal de calcio, cuadro 404.8.
Los complementos de calcio que contienen carbonato deben tomarse con los alimentos, ya que requieren ácido para solubilizarse. Los complementos de citrato de calcio se pueden tomar en cualquier momento. Para confirmar la biodisponibilidad, los complementos de calcio pueden colocarse en vinagre destilado. Deben disolverse en 30 minutos. Diversos estudios clínicos con grupo testigo de calcio más vitamina D han confirmado la reducción de la tasa de fracturas clínicas, incluidas las de cadera, cerca de 20 a 30% de reducción del riesgo, en especial en ancianos, en quienes son más probables las deficiencias de la alimentación. Todos los estudios recientes con fármacos se han realizado en el contexto de la sustitución de calcio, con o sin vitamina D. De este modo se ha convertido en práctica diaria asegurar una ingestión adecuada de calcio y vitamina D, en pacientes con osteoporosis, al margen de que reciban o no otro tratamiento farmacológico adicional. Una revisión sistemática confirmó una mayor respuesta en la densidad mineral ósea al tratamiento contra la reabsorción cuando el consumo de calcio era adecuado. Aunque los efectos colaterales del calcio complementario son mínimos, en su mayor parte eructos y estreñimiento con las sales de carbonato, las personas con antecedente de cálculos renales deben someterse a medición del calcio urinario en 24 horas antes de incrementar su consumo de calcio, a fin de evitar la hipercalciuria significativa. Muchos estudios confirman un incremento pequeño pero significativo del riesgo de cálculos renales si se usan complementos de calcio, pero no con el calcio de los alimentos. El análisis reciente de datos publicados sugiere que las grandes cantidades de calcio ingerido como complemento se acompañan de un incremento del riesgo de cardiopatías. Esta es una situación en evolución, con datos que confirman u objetan el hallazgo. Los complementos con cantidades altas de calcio vía oral agravan el riesgo de cálculos renales y no aportan beneficios adicionales al esqueleto, razón por la cual la recomendación actual es que el total de calcio ingerido debe situarse entre 1000 y 1500 miligramos por día como una cifra razonable. Vitamina D. Rara vez la dieta sola contiene suficiente vitamina D para conservar los valores circulantes concentración sérica de 25, hidroxivitamina D, sostenidamente más de 75 micromol por litro, 30 nanogramos por mililitros. Esta se sintetiza en la piel bajo la influencia del calor y la luz ultravioleta, pero las pantallas solares y la falta de exposición a la luz solar bloquean su producción. Por esa razón, grandes segmentos de la población no obtienen suficiente vitamina D por síntesis en la piel o de alimentos. Puesto que la complementación de vitamina D, a dosis que satisfagan estas concentraciones séricas es segura y barata, la National Academy of Medicine, antes Institute of Medicine, recomienda dosis diarias de 200 unidades internacionales para adultos menos de 50 años de edad, 400 unidades internacionales para aquellos de 50 a 70 años, y 600 unidades internacionales para individuos más de 70 años, con base en la obtención del valor sérico de 20 nanogramos por mililitros, más bajo que la cifra recomendada por la mayor parte de las guías. Los multivitamínicos suelen contener 400 unidades internacionales y muchos complementos de calcio contienen también vitamina D. Algunos datos sugieren que los ancianos y enfermos con padecimientos crónicos podrían necesitar dosis más elevadas, más de 1000 unidades internacionales. En Estados Unidos el Institute of Medicine indica que es seguro el consumo de 4000 unidades internacionales barra día. Para personas con osteoporosis o con el riesgo de mostrar este problema, con 1000 a 2000 unidades internacionales por día es posible conservar los valores séricos de 25, hidroxivitamina D, por arriba de 30 nanogramos por mililitros. Otros nutrientes. Otros elementos nutrientes, como la sal, la proteína de origen animal y la cafeína, pueden tener efectos menores sobre la secreción o absorción del calcio. Para que la carboxilación de la osteocalcina sea óptima es necesario que las cifras de vitamina K sean adecuadas. Los estados en los que la nutrición o el metabolismo de la vitamina K están alterados, como en el tratamiento con warfarina de largo plazo, se han relacionado con reducción de la masa ósea. La investigación sobre el consumo de bebidas de cola es motivo de controversia, pero sugiere un posible vínculo con la disminución de la masa ósea a través de factores independientes de la cafeína. El magnesio abunda en los alimentos y su déficit es muy raro en ausencia de una enfermedad crónica grave. Los complementos de magnesio pueden justificarse en pacientes con enfermedad intestinal inflamatoria crónica, enfermedad celíaca, tratamiento con antineoplásicos con diarrea grave, desnutrición o alcoholismo. Los fitoestrógenos de la dieta, que se derivan sobre todo de los productos de la soya y las leguminosas, por ejemplo, garbanzos y lentejas, no tienen potencia suficiente para justificar su empleo en lugar de un fármaco para el tratamiento de la osteoporosis. Por lo general, los pacientes con fractura de cadera son frágiles y están relativamente desnutridos. Algunos datos sugieren que su evolución puede mejorar cuando se les proporciona complementos de calorías y proteínas. La ingestión excesiva de proteínas puede incrementar la excreción renal de calcio, pero este problema suele corregirse con un consumo adecuado de este. Ejercicio. El ejercicio realizado por las personas jóvenes aumenta la probabilidad de que logren la masa ósea máxima genéticamente determinada. Los metaanálisis de estudios efectuados con mujeres posmenopáusicas indican que el ejercicio con carga de peso evita la pérdida de hueso, aunque no parece producir un aumento sustancial de la masa ósea. Este efecto beneficioso se disipa si se deja de hacer ejercicio. La mayor parte de los estudios es de corto plazo y es probable que haya un efecto más notorio en la masa ósea si el ejercicio se continúa por un periodo prolongado.
Esta actividad tiene también buenos efectos sobre la función neuromuscular y además mejora la coordinación, equilibrio y fuerza, con lo que disminuye el riesgo de experimentar caídas. Un programa para caminar es una buena manera de empezar. Otras actividades, como el baile, deportes de raqueta, esquí a campo traviesa y el empleo de aparatos de gimnasio son también recomendables, según sean las preferencias personales y la condición general. Incluso las mujeres que no pueden caminar se benefician de nadar o hacer ejercicios en el agua, no tanto por sus efectos sobre el hueso, que son mínimos, sino por sus efectos sobre la musculatura. Los hábitos de ejercicio deben ser constantes y deben realizarse al menos 3 veces por semana. Para la mayor parte de los pacientes es recomendable la participación en ejercicios disfrutables para mejorar su cumplimiento. También es importante que el ejercicio se transforme en una actividad social para mejorar su realización. Farmacoterapia de la osteoporosis. Los pacientes que acuden por primera vez con fracturas típicas de osteoporosis, cadera y columna, en el contexto de una densidad mineral ósea en límites bajos de la masa ósea o de osteoporosis, deben recibir agentes farmacológicos. Casi todas las directrices sugieren también considerar el tratamiento en ellos cuando la puntuación T de densidad mineral ósea es menos de -2,5, una cifra consistente con el diagnóstico de osteoporosis. Asimismo, debe considerarse la posibilidad de tratamiento en posmenopáusicas con fracturas o múltiples factores de riesgo, incluso si la densidad mineral ósea no se halla dentro de los límites de la osteoporosis. El umbral terapéutico depende del análisis costo-eficacia, pero en Estados Unidos es más de 20% para una probabilidad de fractura mayor a 10 años y más de 3% para la fractura de cadera. No obstante, es necesario señalar que, tal y como se observa en otras enfermedades, la valoración de riesgos es una ciencia inexacta cuando se aplica a pacientes individuales. Las fracturas son producto de la casualidad y nadie está exento de ellas. Los pacientes suelen aceptar riesgos mucho mayores de lo deseable para un médico debido a la preocupación por los riesgos de los efectos adversos de los fármacos. Las farmacoterapias contra la osteoporosis son antirresortivas o anabólicas. Las primeras incluyen medicamentos que tienen efectos generales, como la hormonoterapia/estrogenoterapia y los moduladores selectivos del receptor de estrógeno y también los específicos para tratar la osteoporosis, bisfosfonatos, denosumab y calcitonina. El único agente anabólico aprobado en Estados Unidos es la teriparatida, pero 2 anabólicos más están en revisión de la FDA para tratar este trastorno, avaloparatida y romosozumab. Fármacos antirresortivos. Estrógenos. Existen muchos datos procedentes de estudios clínicos que indican que diversos tipos de estrógenos equinos conjugados, estradiol, estrona, estrógenos esterificados, etinilestradiol y mestranol, reducen el recambio óseo, evitan la pérdida de masa ósea e incluso inducen un ligero incremento de la masa en la columna y cadera, así como de la masa ósea corporal total. Los efectos de los estrógenos se observan en las mujeres con menopausia natural o quirúrgica y en mujeres posmenopáusicas tardías, con o sin osteoporosis establecida. Son eficaces cuando se administran por vía oral o transdérmica. Para estas vías de administración existen en muchos países preparados combinados de estrógenos y progesterona, lo que elimina el problema de tomar 2 pastillas o utilizar un parche y una progestina por vía oral. Para los estrógenos orales, la dosis recomendada es de 0,3 mg por día de estrógenos esterificados, 0,625 mg por día de estrógenos equinos conjugados y 5 microgramos por día de etinilestradiol. Para los estrógenos transdérmicos, la dosis habitual es de 50 microgramos de estradiol al día, aunque en algunas mujeres es adecuada una dosis más baja. Los datos de respuesta a la dosis de estrógenos equinos conjugados indican que las dosis más bajas, 0,3 y 0,45 mg por día, son eficaces. Dosis aún más bajas se han relacionado con protección de la masa ósea. Datos sobre fracturas. Los datos epidemiológicos indican que las mujeres que toman estrógenos de sustitución presentan una reducción de 50%, como media, de las fracturas osteoporóticas, incluidas las de cadera. El efecto favorable de los estrógenos es mayor entre las mujeres que empiezan antes el tratamiento de reemplazo y lo prolongan. Los beneficios disminuyen cuando se interrumpen, al grado de que el efecto protector residual contra las fracturas desaparece 10 años después de suspenderlos. El primer estudio clínico que valoró las fracturas como resultados secundarios, Earth Estrogen Progestin Replacement Study, EARS, no demostró efecto alguno del tratamiento hormonal contra las fracturas de la cadera o clínicas de otros sitios en mujeres con arteriopatía coronaria establecida. Estos datos han conferido importancia extrema a los resultados de la Women's Health Initiative, WHI. El grupo de estrógenos y progestágenos de la WHI aplicada a más de 16.000 mujeres sanas posmenopáusicas indicó que el tratamiento hormonal reduce el riesgo de fracturas de cadera en 34% y el de todas las otras fracturas clínicas en 24%. Unos cuantos estudios clínicos pequeños valoraron la aparición de fractura vertebral como resultado del tratamiento estrogénico y mostraron de manera consistente que dicho tratamiento reduce la incidencia de fracturas vertebrales por compresión. El estudio ya ha ofrecido hasta estos momentos una gran cantidad de datos sobre los efectos multisistémicos del tratamiento hormonal. Aunque estudios de observación efectuados con anterioridad sugirieron que la sustitución de estrógenos podría reducir las cardiopatías, la WHI demostró que el tratamiento combinado con estrógenos y progestágenos incrementaba el riesgo de sufrir infarto del miocardio letal y no letal en cerca de 29%, lo que confirma los datos obtenidos en el estudio EARS.
Otros riesgos relativamente importantes incluyeron 40% de apoplejía, aumento de 100% de los casos de enfermedad venosa tromboembólica y aumento de 26% del cáncer de mama. Análisis subsecuentes confirman el riesgo incrementado de apoplejía y han mostrado incremento de la demencia al doble. Otros beneficios además de la reducción de las fracturas señalada con anterioridad son la disminución de 37% del riesgo de experimentar cáncer de colon. Estos riesgos relativos deben interpretarse a la luz del riesgo absoluto, figura 404.8. Por ejemplo, entre 10.000 mujeres tratadas con estrógenos y progestágenos durante un año, habrá en relación con lo esperado un exceso de 8 episodios cardíacos, 8 cánceres de mama, 18 sucesos tromboembólicos venosos, 5 fracturas de cadera menos, 44 fracturas clínicas menos de otros sitios y 6 cánceres colorectales menos. Estas cifras deben multiplicarse por los años de tratamiento hormonal. No se observó efecto alguno del tratamiento hormonal sobre el riesgo de cáncer uterino o la mortalidad total. Es importante señalar que los datos encontrados en el estudio I se aplican de manera específica al tratamiento hormonal en forma de estrógenos equinos conjugados más acetato de medroxiprogesterona. Los beneficios y riesgos relativos del estrógeno sin oposición en mujeres sometidas a histerectomía varían un poco. Aún muestran beneficios contra la presencia de fracturas, así como riesgo mayor de trombosis venosa y apoplejía, de magnitud similar a la de los riesgos del tratamiento hormonal combinado. Sin embargo, en cambio, el brazo del estudio I que solo empleó estrógenos no indicó un mayor riesgo de infarto miocárdico o cáncer mamario. Los datos sugieren que al menos algunos de los efectos nocivos del tratamiento combinado se relacionan con el componente progestina. Además, existe la posibilidad, sugerida por datos obtenidos en primates, de que el riesgo afecta sobre todo a mujeres que durante algunos años mostraron deficiencia de estrógeno antes de aplicar el tratamiento. Sin embargo, se reconoció una reticencia entre las pacientes a utilizar estrógeno/hormonoterapia y el Unidades.S Preventive Services Task Force sugirió de manera específica no utilizar esta última combinación para evitar la enfermedad. Mecanismo de acción. Se han identificado en el hueso y otros tejidos dos subtipos de receptores de estrógenos, alfa y beta. Las células del linaje monocítico expresan ambos tipos de receptores de estrógenos alfa y receptores de estrógenos beta, al igual que los osteoblastos. Los efectos mediados por los estrógenos varían según sea el tipo de receptor. Mediante modelos murinos sometidos a bloqueo génico de los receptores de estrógeno, se observó que la eliminación de los receptores de estrógenos alfa produce reducción leve de la masa ósea, en tanto que la mutación de los receptores de estrógenos beta tiene menor efecto sobre el hueso. Un paciente varón con una mutación homocigota de los receptores de estrógenos alfa tenía disminución notable de la densidad ósea, así como alteraciones del cierre epifisario, lo que confirmó la importante función de los receptores de estrógenos alfa en la biología del hueso. El mecanismo de acción de los estrógenos en el hueso es objeto de investigación muy activa, figura 404.5. Aunque los datos son inconsistentes, los estrógenos parecen inhibir directamente a los osteoclastos. Sin embargo, la mayor parte de los efectos de los estrógenos y de los andrógenos en la reabsorción ósea están mediados de modo indirecto a través de factores paracrinos producidos por los osteoblastos. Las acciones anteriores incluyen 1. Incrementar la producción de osteoprotegerina por parte de los osteoblastos. 2. Aumentar los valores de factor de crecimiento similar a la insulina, 1 y TFG-beta, y 3. Suprimir a interleucina, 1, alfa y beta, interleucina, 6. Factor de necrosis tumoral alfa y síntesis de osteocalcina. Las acciones indirectas del estrógeno reducen la reabsorción de los huesos de forma primaria. Progestágenos. En las mujeres con útero se prescriben progestágenos diarios o cíclicos por al menos 12 días al mes, combinados con estrógenos, para reducir el riesgo de cáncer de útero. El acetato de medroxiprogesterona y el acetato de norepinefrina atenúan la respuesta de las lipoproteínas de alta densidad a los estrógenos, aunque la progesterona micronizada no lo hace. Ni el acetato de medroxiprogesterona ni la progesterona micronizada parecen tener un efecto independiente sobre el hueso. Por su parte, la norepinefrina, en dosis más bajas, podría proporcionar un beneficio aditivo. Las progestinas pueden incrementar sobre el tejido mamario el riesgo de cáncer de mama. CEN. Hoy en día se utilizan dos SERM en posmenopáusicas. El raloxifeno, aprobado por la FDA para evitar y tratar la osteoporosis y también para impedir el cáncer de mama, y el tamoxifeno, aprobado para evitar y tratar a esta última neoplasia. Un tercer SERM, el vasodoxifeno, se ha combinado en complejo con estrógeno conjugado para tratar los síntomas menopáusicos y evitar la pérdida ósea. El vasodoxifeno protege al útero y la mama de los efectos del estrógeno y torna innecesario el uso de algún progestágeno. El tamoxifeno reduce el recambio y pérdida de masa ósea en las mujeres posmenopáusicas en comparación con los grupos tratados con placebo. Estos hallazgos apoyan la idea de que actúa como un fármaco estrogénico en el hueso. Existen datos limitados acerca del efecto del tamoxifeno sobre el riesgo de fracturas, pero el estudio Breast Cancer Prevention indicó una posible reducción de las fracturas clínicas, vertebrales, de cadera y de cuellos. Este fármaco no tiene aprobación de la FDA para la prevención o el tratamiento de la osteoporosis. El principal beneficio del tamoxifeno se produce en la incidencia del cáncer de mama. El estudio de prevención del cáncer de mama indicó que el tamoxifeno, administrado por 4 a 5 años, reduce la incidencia de cánceres de mama invasores y no invasores nuevos en casi 45% en mujeres que presentan un incremento del riesgo de padecerlo.
La incidencia de cánceres mamarios positivos para receptor de estrógeno disminuyó alrededor de 65%. El tamoxifeno eleva el riesgo de cáncer uterino en mujeres posmenopáusicas, lo que limita su empleo para la prevención de cáncer en mujeres con riesgo bajo o moderado. El raloxifeno, 60 mg por día, tiene efectos sobre el recambio óseo y la masa ósea muy similares a los del tamoxifeno, lo que indica que este fármaco también actúa como estrógeno en el esqueleto. Su efecto sobre la densidad ósea, 1,4 a 2,8% frente al placebo en la columna, cadera y masa ósea corporal total, es un poco menor que el observado con las dosis habituales de estrógenos. El raloxifeno reduce la aparición de fracturas vertebrales en 30 a 50%, según sea la subpoblación tratada. Sin embargo, no se cuenta con datos que confirmen que puede atenuar el riesgo de fracturas no vertebrales en más de 8 años de observación. El raloxifeno, al igual que el tamoxifeno y los estrógenos, tiene efectos a través de otros órganos y sistemas. El más positivo parece ser una reducción del cáncer invasor de mama, en particular de los tumores positivos a receptor de estrógeno, de cerca de 65% en las mujeres que tomaron raloxifeno en comparación con placebo. En un estudio de contraste, el raloxifeno tuvo la misma eficacia que el tamoxifeno para evitar el cáncer mamario en mujeres con riesgo alto, y en Estados Unidos la FDA ha aprobado su uso para esta indicación. En otro estudio ulterior, el fármaco no tuvo efecto alguno en cardiopatías en mujeres expuestas a un mayor riesgo de esta complicación. A diferencia del tamoxifeno, el raloxifeno no se acompaña de mayor riesgo de cáncer uterino o de alguna enfermedad uterina benigna. El raloxifeno incrementa la frecuencia de bochornos, pero reduce la concentración sérica total de colesterol de lipoproteína de baja densidad, lipoproteína A, y fibrinógeno. Este compuesto, con efectos positivos en el cáncer mamario y fracturas vertebrales, se ha vuelto útil para tratar a mujeres posmenopáusicas asintomáticas de menor edad. En algunas pacientes pueden reaparecer los síntomas menopáusicos propios de la menopausia. Por lo regular es un signo evanescente, pero a veces es lo suficientemente molesto en la vida diaria y el sueño que exige la interrupción del fármaco. El raloxifeno agrava el riesgo de trombosis venosa profunda y puede acentuar el peligro de muerte por apoplejía en ancianas. Por tal razón, no se recomienda en mujeres más de 70 años de edad. Mecanismo de acción de los SEM. Todos los SEM se unen a los receptores de estrógeno, si bien cada uno produce una configuración singular del receptor. Como consecuencia de ello, las proteínas que actúan como coactivadoras o correpresoras específicas se unen al receptor, lo que da lugar a diferentes efectos sobre la transcripción genética, que varían en función de otros factores de transcripción presentes en la célula. Otro aspecto de la selectividad es la afinidad de cada SEM por los diferentes subtipos de receptores de estrógenos alfa y receptores de estrógenos beta, que se expresan de forma distinta en cada tejido. Estos efectos selectivos sobre los tejidos de los SEM ofrecen la posibilidad de ajustar el tratamiento estrogénico a las necesidades de cada mujer y a los factores de riesgo de cada paciente. Bisfosfonatos. Alendronato, risedronato, ivandronato y ácido zoledrónico están aprobados para la prevención y tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica. En Estados Unidos también se han aprobado el alendronato, el risedronato y el ácido zoledrónico para tratar la osteoporosis inducida por corticosteroides, y asimismo han recibido aprobación el risedronato y el ácido zoledrónico para evitar la osteoporosis inducida por ellos. En los varones se han aprobado el alendronato, el risedronato y el ácido zoledrónico para tratar la osteoporosis. Se ha demostrado que el alendronato disminuye el recambio óseo e incrementa la masa ósea de la columna vertebral en 8% en comparación con lo observado con placebo y el riesgo de fractura de cadera en 6% en comparación con placebo. Se ha valorado su efecto sobre la aparición de fracturas en múltiples estudios. El Fracture Intervention Trial demostró, en más de 2.000 mujeres con fracturas vertebrales prevalentes, que el tratamiento diario con alendronato, 5 mg por día durante 2 años y luego 10 mg por día por 9 meses, reduce el riesgo de fracturas vertebrales en 50%, de fracturas vertebrales múltiples hasta en 90% y de fracturas de cadera en 50%. Varios estudios posteriores confirmaron estos hallazgos, figuras 404.9 y 404.10. Por ejemplo, en un estudio realizado con más de 1.900 mujeres con masa ósea baja y tratadas con alendronato, 10 mg al día, frente a placebo, la incidencia de todas las fracturas no vertebrales se redujo a cerca de 47% después de solo un año. En Estados Unidos se aprobó la dosis de 10 mg para tratar la osteoporosis y 5 mg al día para evitarla. Los estudios en los que se comparó la administración de 70 mg de alendronato una vez a la semana con la de 10 mg por día muestra equivalencia con respecto a las reacciones de la masa ósea y recambio de hueso. En consecuencia, se prefiere en general el criterio terapéutico de tomar el fármaco una vez a la semana debido a la baja incidencia de efectos adversos sobre el tubo digestivo y la facilidad de su administración. El alendronato debe administrarse con un vaso grande de agua antes del desayuno, ya que los bisfosfonatos se absorben mal. Dado que puede producir irritación esofágica, está contraindicado en pacientes con estenosis o vaciamiento inadecuado del esófago. Se recomienda que los pacientes se mantengan en posición erguida, de pie o sentados, por al menos 30 minutos después de tomar el medicamento para evitar irritación esofágica y es mejor no consumir alimentos y líquidos, excepto agua, en el mismo lapso.
En investigaciones clínicas, el cuadro sintomático gastrointestinal global fue muy similar con el alendronato respecto del placebo, pero todos los bisfosfonatos orales se han acompañado de irritación e inflamación del esófago. El risedronato también reduce el recambio óseo e incrementa la masa ósea. Estudios clínicos con testigos han demostrado una reducción de 40 a 50% del riesgo de fracturas vertebrales durante 3 años, acompañada de reducción de 40% de los casos de fracturas clínicos no vertebrales. El único estudio clínico diseñado de manera específica para valorar los resultados sobre la aparición de fracturas de la cadera, HIP, indicó que el risedronato redujo en 40% el riesgo de estas fracturas en mujeres que se encontraban en el octavo decenio de la vida con osteoporosis confirmada. Por el contrario, este fármaco careció de eficacia para reducir la incidencia de fracturas de cadera en ancianas, más de 80 años, sin osteoporosis comprobada. Algunos estudios han demostrado que 35 miligramos de risedronato administrados una vez a la semana equivalen terapéuticamente a 5 miligramos por día. Las personas deben ingerir el fármaco con un vaso lleno de agua pura para facilitar su llegada al estómago y no deben colocarse en decúbito dorsal durante 30 minutos después de ingerir el medicamento. Existe un nuevo preparado que permite la administración del risedronato junto con alimentos. Es el único bisfosfonato que muestra flexibilidad en su posología. La incidencia de efectos adversos digestivos en investigaciones con risedronato fue similar a la del placebo. El ivandronato es el tercer aminobisfosfonato aprobado en Estados Unidos. En varios estudios clínicos se ha demostrado que a dosis de 2,5 miligramos diarios reduce el riesgo de padecer fracturas vertebrales en cerca de 40%, pero carece de efectos sobre las fracturas no vertebrales. En un análisis posterior de individuos con una calificación T del cuello femoral -3, el ivandronato redujo el riesgo de padecer fracturas no vertebrales en cerca de 60%. En los estudios clínicos, una dosis mensual de 150 miligramos por vía oral o 3 miligramos cada 3 meses por vía intravenosa de ivandronato tuvo mayor efecto sobre el recambio y la masa óseos que una dosis diaria de 2,5 miligramos. Los pacientes deben consumir ivandronato oral de la misma forma que otros bisfosfonatos, pero sin consumir alimentos o bebidas 1 hora antes de la administración, excepto agua. El ácido zoledrónico es un potente bisfosfonato con un régimen de administración único y singular, 5 miligramos por goteo lento intravenoso de 15 minutos cada año. Los datos confirman su enorme eficacia para atenuar el riesgo de fracturas. En un estudio más de 7.000 mujeres vigiladas durante 3 años, el ácido zoledrónico, 5 miligramos intravenoso anuales, redujo 70% el riesgo de fracturas vertebrales, 25% el de fracturas no vertebrales y 40% el de fracturas del cuello del fémur. Los resultados anteriores se acompañaron de una menor disminución de la talla y discapacidades. En la población tratada hubo un mayor riesgo de casi 25% de reacción de fase aguda en pacientes sin exposición previa a los bisfosfonatos, fiebre, mialgias, cefalea y malestar general, pero los efectos duran por lo regular menos de 48 horas. La valoración detallada de todos los bisfosfonatos no confirmó la posibilidad de que estos agravaran el riesgo de fibrilación auricular. El ácido zoledrónico también se estudió en una investigación conducida en mujeres y varones en la cual los testigos recibieron placebo en término de 90 días luego de una fractura aguda del cuello del fémur. El riesgo de repetición de la fractura decreció 35% y se registró una disminución de 28% de la cifra de mortalidad. Reacciones adversas de los bisfosfonatos. Todos estos fármacos se han vinculado con dolor del aparato musculoesquelético y articulaciones, poco preciso, algunas veces intenso. Es posible que sean tóxicos en riñones y están contraindicados si la filtración glomerular calculada es menos de 30 a 35 mililitros por minuto. Puede desarrollarse hipocalcemia. En fecha reciente surgió preocupación respecto de 2 posibles reacciones adversas surgidas con el bisfosfonato. La primera es la osteonecrosis del maxilar inferior, ONG, osteonecrosis of the jaw, que aparece en ocasiones después de una técnica odontológica que incluya descubrimiento de hueso, extracciones e implantes dentales. Se presupone que el hueso al descubierto se infecta y pierde su vitalidad, muere. El trastorno es frecuente en pacientes cancerosos con mieloma múltiple o en quienes reciben dosis grandes de bisfosfonatos contra metástasis esqueléticas, pero es raro en personas con osteoporosis que reciben las dosis comunes del fármaco. Para evitar este raro efecto adverso pueden ser útiles los colutorios de antibióticos y los antibióticos orales de acción sistémica, cuando el riesgo es particularmente grande. La segunda reacción adversa se ha denominado fractura típica del fémur. Se trata de una reacción infrecuente que surge en sentido distal al trocánter menor o en cualquier punto de la diáfisis femoral. Por lo regular surge dolor en la cara externa del muslo o la ingle, semanas, meses e incluso años antes de la fractura. Las fracturas aparecen con traumatismos insignificantes, tienen trazo horizontal, con un pico hacia adentro y no están fragmentadas. Un comité convocado por la American Society for Bone and Mineral Research describió los criterios mayores y menores para calificar estas fracturas, que al parecer dependen de la duración de la administración del bisfosfonato. En apariencia, el riesgo global es muy pequeño, sobre todo cuando se lo compara con el número de fracturas de cadera no consecutivas a estos tratamientos, pero a menudo exigen fijación quirúrgica y cicatrizan con dificultad.
Algunos datos sugieren que, si las fracturas se detectan en fase temprana y hay signos de reacción perióstica a la carga o una fractura por sobrecarga antes de que aparezca la solución de continuidad neta, la teriparatida puede ser útil para la consolidación de la fractura y ello puede hacer innecesaria la reparación quirúrgica. Es necesario indicarle al paciente que comienza a usar bisfosfonatos que notifique a su médico la aparición de dolor en el muslo o la ingle. Las radiografías pueden mostrar el engrosamiento de la cortical o incluso fracturas por fatiga, pero más a menudo son necesarias la resonancia o un gamagrama óseo con tecnesio. La presencia de alguna normalidad requiere, como mínimo, un periodo de modificación del apoyo ponderal, bipedestación, y puede ser necesaria la colocación profiláctica de varillas en el fémur. Es importante señalar que estas fracturas pueden ser bilaterales, casi la mitad de las veces, y si se detecta una normalidad es necesario estudiar y revisar el otro fémur. Se desconoce si los pacientes que tienen estas fracturas atípicas del fémur pueden recibir fármacos contra la reabsorción, pero quizá no deban administrarse en la mayor parte de los pacientes. Mecanismo de acción. Los bisfosfonatos están relacionados en términos estructurales con los pirofosfatos, compuestos que se incorporan en la matriz ósea. Los bisfosfonatos alteran de manera específica la función de los osteoclastos y reducen su número, en parte al inducir en ellos la apoptosis. La evidencia reciente sugiere que los bisfosfonatos que contienen nitrógeno también inhiben la prenilación de proteínas, uno de los productos finales en la vía del ácido mevalónico, mediante la inhibición de la enzima pirofosfato de farnesilosintasa. Este efecto interrumpe el tránsito intracelular de proteínas y al final puede conducir a la apoptosis. Algunos bisfosfonatos tienen una retención muy prolongada en el esqueleto y ejercen efectos a largo plazo. Las consecuencias de esto, si las hay, se desconocen. Calcitonina. Es una hormona polipeptídica que produce la glándula tiroides. No es clara su función porque no se ha descrito enfermedad alguna del esqueleto secundaria a su deficiencia o exceso. La FDA aprobó el empleo de ciertos preparados de calcitonina para tratar la enfermedad de Paget del hueso, hipercalcemia y osteoporosis en mujeres en quienes la menopausia ocurrió más de 5 años antes. La calcitonina inyectable produce pequeños incrementos de la masa ósea de la columna lumbar. Sin embargo, limitan su empleo general la dificultad para administrarla y las reacciones frecuentes que produce, entre ellas náusea y bochornos. Está disponible un aerosol nasal que contiene calcitonina, 200 unidades internacionales por día, para el tratamiento de la osteoporosis en mujeres posmenopáusicas. Los resultados de un estudio sugieren que la calcitonina nasal produce incrementos pequeños de la masa ósea y también una reducción pequeña de la incidencia de nuevas fracturas vertebrales en pacientes tratadas con calcitonina, en comparación con lo observado en las que recibieron solo calcio. No se ha demostrado su eficacia contra las fracturas no vertebrales. La calcitonina no está indicada en la prevención de la osteoporosis y carece de potencia suficiente para evitar la pérdida de masa ósea en mujeres al principio de la menopausia. Podría tener un efecto analgésico sobre el dolor óseo, tanto en la forma subcutánea como en su presentación nasal. En fecha reciente ha suscitado preocupaciones el aumento de la incidencia de cáncer por el uso de calcitonina. De modo inicial, el cáncer identificado fue el de próstata, pero el análisis de todos los datos sugirió un incremento más general en el riesgo de esta neoplasia. En Europa, la EMA anuló la osteoporosis como indicación y el comité consultor de la FDA se ha inclinado por un cambio similar en Estados Unidos. Mecanismo de acción. La calcitonina suprime la actividad de los osteoclastos mediante una acción directa sobre su receptor. Los osteoclastos expuestos a la calcitonina no pueden mantener su actividad en el borde rugoso, que normalmente mantiene un contacto estrecho con el hueso subyacente. Denosumab, un fármaco nuevo que se administró 2 veces al año por vía subcutánea en un estudio clínico comparativo y con asignación al azar en mujeres posmenopáusicas con osteoporosis, demostró que incrementa la densidad mineral ósea en la columna vertebral, cadera y antebrazo y reduce las fracturas vertebrales, de cadera y las no vertebrales 70, 40 y 20% a lo largo de 3 años, respectivamente, figura 404-11. Otros estudios clínicos indican que este fármaco posee el potencial de incrementar la masa ósea en mujeres posmenopáusicas con una masa ósea reducida, por arriba del límite de osteoporosis, y en posmenopáusicas con cáncer mamario tratado con aromatasa. Otros estudios clínicos indican que el denosumab reduce el riesgo de fracturas en mujeres que reciben inhibidores de la aromatasa y también en grado significativo el de reaparición del cáncer mamario. Además, en un estudio clínico en varones con cáncer prostático tratados con privación de andrógenos, el denosumab incrementa la masa ósea y reduce las fracturas vertebrales. La FDA aprobó el uso del denosumab en el año 2010 para el tratamiento de mujeres posmenopáusicas con un riesgo elevado de padecer fracturas osteoporóticas, incluidas aquellas con antecedente de fractura o factores de riesgo múltiples y en las que fracasó o no toleran otros tratamientos. En Estados Unidos también se ha aprobado el denosumab para tratar la osteoporosis en varones expuestos a un gran riesgo de fracturas, mujeres con cáncer mamario que reciben inhibidores de la aromatasa y varones con cáncer prostático sometidos a tratamiento de privación androgénica. Una ampliación a muy largo plazo por observación de la investigación decisiva en mujeres posmenopáusicas ha aportado datos de que continúa el incremento de densidad mineral ósea en la columna y la cadera en término de 3 a 10 años de tratamiento con el denosumab, y las cifras de fractura, como mínimo, tienen la misma cifra baja que las observadas durante la investigación comparativa con un placebo activo. El denosumab puede incrementar el riesgo de osteonecrosis del maxilar inferior y fracturas femorales atípicas en forma similar a los bisfosfonatos.
La incidencia calculada es de 5 casos por 10.000 pacientes por año para osteonecrosis del maxilar inferior y 1 por 10.000 pacientes por año para las fracturas atípicas de fémur. Dicho fármaco puede precipitar reacciones de hipersensibilidad, hipocalcemia y trastornos cutáneos, entre ellos dermatitis, erupciones y eczemas. En gran medida se han disipado las preocupaciones iniciales en cuanto al desequilibrio en el caso de infecciones con el denosumab. Cuando se interrumpe este fármaco se advierte un incremento de rebote en el recambio óseo y una aceleración de la pérdida de hueso. Es posible que esto refleje la maduración de precursores de osteoclastos acumulados en la médula durante el lapso en que se administró el fármaco, y que pueden transformarse en células maduras ocupadas en la reabsorción ósea cuando se interrumpe su administración. Las consecuencias de este incremento de rebote en la pérdida ósea por remodelación incluyen un rápido aumento del riesgo de fracturas, en particular de vértebras, y otro específico en la aparición de múltiples fracturas vertebrales. En los pacientes que necesitan interrumpir el uso del denosumab o en otros en quienes se ha reducido el riesgo de fractura y densidad mineral ósea, la administración temporal de bisfosfonatos puede evitar el incremento de rebote de la remodelación y la pérdida rápida de huesos. Mecanismo de acción. El denosumab es un anticuerpo monoclonal humano contra RANKL, que es el efector común final de la formación, actividad y supervivencia de los osteoclastos. El denosumab se fija a RANKL y suprime su potencial para inducir la formación de osteoclastos maduros desde precursores osteoclásticos y llevar a los osteoclastos maduros hasta la superficie del hueso a inducir la reabsorción ósea. Asimismo, el denosumab contribuye a reducir la supervivencia del osteoclasto. Con estas acciones sobre el osteoclasto, el denosumab ejerce una acción potente contra la reabsorción, que se puede valorar desde los puntos de vista bioquímico e histomorfométrico. Fármacos anabólicos. Hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea endógena es un péptido de 84 aminoácidos cuya función principal es la homeostasis del calcio. El incremento a largo plazo de la concentración de hormona paratiroidea, como se observa en el hiperparatiroidismo, se acompaña de pérdida ósea, en particular de la cortical, pero cuando se aplica de modo exógeno hormona paratiroidea en una inyección diaria ejerce efectos anabólicos en el hueso. De acuerdo con lo anterior, algunos estudios por observación han indicado que el hiperparatiroidismo endógeno leve se vincula con conservación de la masa de hueso trabecular, pero con pérdida de la cortical. Con base en tales hallazgos, los primeros estudios a pequeña escala por observación indicaron que los análogos de hormona paratiroidea pueden intensificar la densidad mineral ósea trabecular. Estudios clínicos ulteriores comparativos confirmaron que la hormona paratiroidea puede aumentar la masa ósea y aminorar la aparición de fracturas. El primer estudio comparativo con asignación al azar en menopáusicas indicó que 1,34 hormona paratiroidea, teriparatida, cuando se agregó a la estrogenoterapia constante, logró incrementos sustanciales de la masa ósea, 13% en un lapso de 3 años respecto del estrógeno solo, y disminución del riesgo de deformidad por compresión vertebral. En el estudio decisivo, mediana, 19 meses de duración, se logró una reducción de 65% en las fracturas vertebrales y 40 a 50% en las no vertebrales, con 20 microgramos de teriparatida todos los días por inyección SC, sin tratamientos adicionales figura 404-12. La teriparatida logra incrementos rápidos y sólidos en la formación de hueso y después en la remodelación ósea global, por lo cual aumenta en grado sustancial la masa ósea y mejora la microarquitectura, que abarca la conectividad de hueso esponjoso y la anchura de la cortical. Los efectos en la densidad mineral ósea, en particular en la cadera, son menores si el paciente cambia de los bisfosfonatos a la teriparatida, quizá en proporción a la potencia del agente contra la reabsorción. El efecto de la densidad mineral ósea en la cadera decrece sobre todo cuando los pacientes cambian del denosumab a la teriparatida. Entre quienes consumen el primero y necesitan el segundo, puede tener alguna utilidad la combinación. En las mujeres no tratadas con anterioridad, la teriparatida se administra mejor como fármaco único, seguido de otro potente agente contra la reabsorción, como el denosumab o un bisfosfonato. En mujeres con fracturas agudas y dolorosas en las vértebras de origen osteoporótico, la teriparatida redujo nuevas fracturas en esa zona casi 50% en comparación con el risedronato. No hubo diferencia en los resultados en relación con las fracturas extravertebrales entre los dos fármacos. Un estudio reciente comparativo de la teriparatida con el risedronato en personas con fracturas vertebrales permanentes registró un beneficio significativo con la primera en caso de fracturas vertebrales, y uno apenas significativo contra las fracturas extravertebrales. Los efectos adversos de la teriparatida casi siempre son discretos e incluyen mialgias, debilidad, mareo, cefalea y náusea. Los roedores que recibieron durante largo tiempo hormona paratiroidea en dosis grandes, 3 a 60 veces la dosis de humanos, desarrollaron al final sarcomas osteógenos después de cerca de 18 meses de tratamiento. Se han descrito raros casos de osteosarcoma en personas que recibieron teriparatida, lo cual es consistente con la incidencia espontánea de esa neoplasia en adultos. Los estudios de vigilancia de largo plazo de una proporción grande de pacientes con el diagnóstico de osteosarcoma en la vida adulta en Estados Unidos y Escandinavia no indicaron contacto previo con la teriparatida en ninguno de los casos. La hormona paratiroidea puede estar limitada por su vía de administración. Otras formas de administración se hallan bajo investigación. Ante los datos de osteosarcoma en roedores y la duración máxima de la teriparatida en investigación fundamental de 2 años en Estados Unidos, la FDA ha restringido la administración de este fármaco solo a 2 años. Mecanismo de acción.
La hormona paratiroidea administrada de manera exógena parece ejercer acciones directas sobre la actividad de los osteoblastos, con pruebas bioquímicas e histomorfométricas de formación temprana de hueso nuevo como reacción a la hormona paratiroidea, antes de activarse la reabsorción ósea. De manera subsiguiente, la hormona paratiroidea activa la remodelación del hueso, pero al parecer no deja de favorecer la formación sobre la reabsorción de este. La hormona paratiroidea administrada por inyección diaria estimula la atracción y la activación de los osteoblastos a través de la activación de la señalización WNT. A diferencia de otros tratamientos, la hormona paratiroidea produce aumento verdadero del tejido óseo y restauración manifiesta de la microestructura del hueso, figura 404, 13. Avaloparatida. Es un análogo sintético del péptido de hormona paratiroidea humano, PTHRP, que muestra homología notable con hormona paratiroidea y también se une al receptor de tipo 1 de hormona paratiroidea. La avaloparatida y la teriparatida ejercen diferentes actividades de unión con dos conformaciones de receptores distintos, R y RG. En comparación con teriparatida, la avaloparatida se une con gran afinidad, similar a la conformación RG, pero en grado mucho menor con la de R. Las diferencias anteriores originan al parecer un estímulo similar para la síntesis ósea, pero un menor estímulo para la reabsorción de hueso. La avaloparatida se eligió de forma específica para desarrollo entre un gran número de análogos de hormona paratiroidea y péptido relacionado con la hormona paratiroidea, en lo que constituyó en apariencia un perfil anabólico optimizado. En el fase 3 avaloparatide comparator trial invertebral en Pons, Active, se asignó al azar a 2463 posmenopáusicas con osteoporosis para recibir en forma anónima la avaloparatida por vía subcutánea todos los días, en comparación con el placebo o una teriparatida abierta. A los 18 meses, el incremento de densidad mineral ósea de la columna fue similar con la avaloparatida y el teriparatida, 11,2% con la avaloparatida y 10,5% con la teriparatida. En la cadera completa, los incrementos de densidad mineral ósea fueron un poco mayores con la avaloparatida, 4,2% en comparación con 3,3%. Con esta última decreció 86% la incidencia de nuevas fracturas vertebrales, que fue de 80% con la teriparatida respecto del placebo, ambos con P- de 0,001. Las fracturas extravertebrales disminuyeron 43% con la avaloparatida, P igual 0,05, y 28% con teriparatida, no significativo, P igual 0,22. El estudio Active es una extensión en marcha en el cual 92% de las participantes elegibles de los componentes de avaloparatida y placebo se sometieron a una transición a un estudio abierto con alendronato con un lapso total de 24 meses. Romosozumab. Es un anticuerpo humanizado que bloquea la producción de esclerostina por los osteocitos, con lo cual se intensifica la producción del hueso y disminuye su reabsorción. En el estudio principal, FRAME, se asignó al azar a 7180 posmenopáusicas con osteoporosis para recibir en forma anónima cada mes 210 miligramos de romosozumab por vía subcutánea o placebo durante un año, y luego transitar a la fase abierta a base de denosumab subcutáneo, 60 miligramos, cada 6 meses o un año más. La densidad mineral ósea aumentó más de 13% en la columna y 7% en la cadera después de un año con romosozumab. A los 12 meses se redujo en grados significativos 73% la incidencia de nuevas fracturas vertebrales en el grupo que recibió romosozumab respecto del placebo. Se registró una disminución significativa de 36% del riesgo de fracturas clínicas, combinación de las extravertebrales y las vertebrales clínicas. También decreció el número de fracturas extravertebrales, pero la diferencia no alcanzó relevancia estadística tal vez por diferencias geográficas. En la región de América Latina, en la que la participación fue grande, no se observó reducción significativa del número de fracturas extravertebrales, tal vez debido a una incidencia bajísima de fracturas espontáneas en tal región. En el resto del mundo se publicó una disminución significativa, más de 40% de la frecuencia de fracturas extravertebrales. En el segundo año del estudio FRAME en ambos grupos se efectuó una transición para recibir denosumab. En un plazo de 24 meses, las mujeres que habían recibido romosozumab en los primeros 12 meses para seguir con denosumab mostraron 75% menos de fracturas vertebrales nuevas en comparación con las que recibieron placebo durante un año, seguidas de denosumab. También se observaron tendencias casi significativas respecto de la reducción de fracturas clínicas y extravertebrales en el grupo que recibió romosozumab/denosumab. En contraste con las cifras basales, la densidad mineral ósea aumentó 17,6% en la columna y 8,8% en la cadera en su totalidad, en el grupo que recibió los dos fármacos. La seguridad y la tolerabilidad de los dos medicamentos fueron similares con una incidencia levemente mayor de reacciones en el sitio de la inyección en el grupo que recibió denosumab. El estudio FRAME es una ampliación en curso en la que todas las participantes recibieron en forma continua denosumab 12 meses más. También sigue en curso una investigación correspondiente en pacientes de gran riesgo, todas las cuales han sufrido fracturas vertebrales prevalentes y en las que se compara el romosozumab con el alendronato durante 12 meses, para transitar al alendronato durante 2 años más, con continuación del mismo esquema. Otros fármacos no aprobados. El odanacativ, inhibidor de la catepsina K, suprime la colagenasa de osteoclastos, con lo cual se evita la reabsorción de hueso, pero no se modifica la viabilidad de los osteoclastos. Este compuesto se halla en fase última de desarrollo.
En un gran protocolo, cerca de 17.000 posmenopáusicas con osteoporosis, la masa ósea aumentó de forma sustancial en la columna y la cadera y se redujo el número de fracturas vertebrales, de cadera y todas las extravertebrales. Por desgracia, el fármaco se acompañó de un incremento significativo de apoplejía y en septiembre de 2016 se interrumpió. La testosterona también se ha utilizado para combatir la osteoporosis en casos de hipotestosteronismo en varones. Algunos datos indican que la hormona aumenta la densidad de huesos, pero no hay puntos finales de fracturas. La hormona muestra otros efectos diversos, en particular en ancianos, incluida la hipertrofia prostática, y por ello las decisiones para utilizarla y tratar la osteoporosis deben tomar en consideración efectos multisistémicos. El fluoruro de sodio recibió aprobación en 2 grandes investigaciones clínicas en paralelo a finales del decenio de 1980. Se observó un incremento sustancial de densidad mineral ósea, pero se debió en parte a la incorporación del fluoruro en cristales de hidroxiapatita. No hubo disminución del riesgo de fracturas y en realidad aumentó su frecuencia en sitios extravertebrales. Por consiguiente, dejó de considerarse al fluoruro como una opción viable para tratar la osteoporosis. El ramelato de estroncio nunca ha recibido aprobación en Estados Unidos para tratar la osteoporosis, pero sí en Europa y otros países de la antigua Unión Soviética. Incrementa la masa de todo el esqueleto, si bien en buena medida debido a la incorporación del estroncio en la hidroxiapatita. En investigaciones en humanos se redujo 37% el riesgo de fracturas vertebrales y 14% el de extravertebrales. Al parecer tiene una mínima acción contra la reabsorción y, al mismo tiempo, no produce tanta disminución de la síntesis ósea, medidas de manera bioquímica. En 2014 se restringió en Estados Unidos el uso del estroncio porque produjo un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y reacciones cutáneas intensas. También hubo pequeños incrementos en el riesgo de trombosis venosas. Algunos estudios pequeños con hormona de crecimiento, GH, sola o en combinación con otros agentes, no han conseguido efectos positivos constantes o sustanciales en la masa esquelética. Medidas no farmacológicas. Los cojincillos protectores colocados en la mitad externa del muslo que cubren la región trocantérica de la cadera evitan las fracturas de esa articulación en ancianos que residen en instituciones de cuidado de largo plazo. Su empleo es limitado, en buena medida por problemas de incumplimiento e incomodidad, aunque se han creado nuevos dispositivos para superar estos problemas y constituir tratamientos complementarios. La cifoplastia y la vertebroplastia también son métodos terapéuticos no farmacológicos útiles para las fracturas vertebrales dolorosas. Sin embargo, aún no se cuenta con datos de largo plazo de estos procedimientos. Vigilancia del tratamiento. No existen en la actualidad guías de aceptación universal para la vigilancia del tratamiento de la osteoporosis. Dado que la mayor parte de los tratamientos para este trastorno producen, como media, incrementos pequeños o moderados de la masa ósea, es razonable utilizar como medida de vigilancia la densidad mineral ósea. Los cambios deben superar casi 4% en la columna y 6% en la cadera para considerarse significativos en cualquier individuo. Se prefiere la cadera como lugar de referencia, dadas sus mayores superficie y reproducibilidad. Los incrementos inducidos por la medicación pueden tardar varios años en producir cambios de esta magnitud, si acaso. En consecuencia, puede ser razonable no repetir la determinación de la densidad mineral ósea en periodos más de 2 años. Tan solo sus reducciones significativas deben inducir un cambio del tratamiento médico, ya que es previsible que muchas de las personas tratadas no muestren respuestas que superen los límites de detección de las técnicas actuales. Los marcadores bioquímicos de recambio óseo pueden resultar útiles para vigilar el tratamiento, aunque hoy en día existen pocos datos que apoyen esta hipótesis. Aún no se ha dilucidado cuál es el objetivo más útil. Cuando se utilizan indicadores del recambio óseo, se deben medir antes de empezar el tratamiento y repetir más de 4 meses después. En general, el cambio en los indicadores del recambio óseo debe ser de 30 a 40% menor que el basal para ser significativo en virtud de las variaciones biológicas y técnicas de estas pruebas. Un cambio positivo en los indicadores bioquímicos, la densidad ósea o ambos ayuda a los pacientes a cumplir su régimen terapéutico. Los marcadores cambian con mayor rapidez que la densidad ósea y por ello son casi siempre signos tempranos del efecto terapéutico. Los marcadores preferidos de la reabsorción de huesos es el cetelopéptido de colágeno medido en una muestra de suero obtenida con la persona en ayuno en la mañana y la osteocalcina o el propéptido del colágeno de tipo 1, P1NP, para formación. Osteoporosis por glucocorticoides. Las fracturas osteoporóticas constituyen una consecuencia conocida del hipercortisolismo que acompaña al síndrome de Cushing. Sin embargo, el uso terapéutico de los glucocorticoides es la variedad más frecuente de osteoporosis. Los glucocorticoides se utilizan extensamente en el tratamiento de diversas enfermedades como neumopatía crónica, artritis reumatoide, otras conjuntivopatías, enfermedad inflamatoria intestinal y después de un trasplante. La osteoporosis y fracturas relacionadas son efectos secundarios graves del tratamiento crónico con estos preparados. Dado que sus efectos sobre el esqueleto con frecuencia se superponen a los que producen la edad y la menopausia, no es sorprendente que las mujeres y las personas ancianas sean los grupos que se afectan con mayor frecuencia. No obstante, la respuesta del esqueleto a los esteroides es muy heterogénea, e incluso individuos jóvenes y en crecimiento tratados con glucocorticoides pueden sufrir fracturas. El riesgo de experimentar fracturas depende de la dosis y duración del tratamiento con glucocorticoides, aunque datos obtenidos en fecha reciente sugieren que quizá no exista una dosis segura por completo.
La pérdida de hueso es más rápida durante los primeros meses del tratamiento y el hueso trabecular se afecta de manera más grave que el cortical. Como resultado, se ha visto que la frecuencia de fracturas aumenta dentro de los 3 primeros meses del tratamiento con esteroides. Se eleva el riesgo de fracturas tanto del esqueleto axial como de la pendicular, incluidas las de cadera. Es posible la pérdida ósea tras la administración de esteroides por cualquier vía, aun la de inhalación de glucocorticoides a grandes dosis y las inyecciones intraarticulares. La administración de estos fármacos en días alternos no parece mejorar los efectos esqueléticos de los glucocorticoides. Fisiopatología. Los glucocorticoides incrementan la pérdida de masa ósea por múltiples mecanismos. 1. Inhibición de la función de los osteoblastos y posible incremento de su apoptosis, lo que altera la síntesis de hueso nuevo. 2. Estimulación de la reabsorción ósea, probablemente como efecto secundario. 3. Alteración de la absorción del calcio en el intestino, tal vez como efecto independiente de la vitamina D. 4. Incremento de la pérdida urinaria de calcio e inducción de cierto grado de hiperparatiroidismo secundario. 5. Reducción de los andrógenos suprarrenales y supresión de la secreción ovárica y testicular de estrógenos y andrógenos. Y 6. Inducción de miopatía esteroidea, que agrava los efectos sobre el esqueleto y la homeostasis del calcio, además de elevar el riesgo de caídas. Valoración del paciente. Dada la prevalencia de la osteopenia inducida por glucocorticoides, es importante valorar el estado del esqueleto en todos los pacientes que inicien o ya reciban tratamiento con glucocorticoides a largo plazo. Además, es necesario identificar los factores de riesgo modificables, como los que favorecen las caídas. En el estudio es necesario medir la talla y fuerza muscular. Las pruebas de laboratorio deben incluir la medición del calcio en orina de 24 horas. En todos los pacientes en los que se instituya tratamiento con glucocorticoides, y en los que reciban tratamiento a largo plazo, más de 3 meses, es necesario medir la masa ósea en la columna y en la cadera mediante absorciometría radiográfica con doble energía. Si solo puede medirse una de estas zonas, se prefiere la columna en individuos menos de 60 años y la cadera en más de 60 años. Prevención. La pérdida de masa ósea producida por los esteroides se puede evitar y también es posible reducir de manera significativa el riesgo de fracturas. Las medidas terapéuticas abarcan empleo de pequeñas dosis de glucocorticoides para el control de la enfermedad. Con tal intención deben utilizarse las dosis de esteroides más bajas posibles y elegir las vías tópica e inhalada siempre que sea posible. Es importante reducir factores de riesgo como el tabaquismo, consumo de alcohol y fomentar la participación en ejercicios con carga de peso cuando sea apropiado. Todos los pacientes deben recibir dosis adecuadas de calcio y vitamina D, en la dieta o mediante complementos. Tratamiento. Osteoporosis por glucocorticoides. En grandes estudios clínicos se demostró que algunos bisfosfonatos, alendronato, risedronato y ácido zoledrónico, reducían el riesgo de fracturas en personas tratadas con glucocorticoides y están aprobados por la FDA para el tratamiento de la osteoporosis secundaria a glucocorticoides. La teriparatida también ha recibido aprobación para tratar la osteoporosis inducida por glucocorticoides. En una investigación que comparó la teriparatida y el alendronato, los incrementos de densidad mineral ósea fueron mucho mayores y el riesgo de fracturas vertebrales fue menor en grado mucho mayor con el primero respecto del segundo. Un reciente estudio mostró mayor eficacia del denosumab en comparación con el risedronato para tratar GC primero en Estados Unidos. El American College of Rheumatology ha comenzado a distribuir nuevas directrices para la administración de dicho producto en 2016.